Episodio 7. Enfrentamiento masivo. Harry contempló las llanuras interminables que se extendían hasta el horizonte, y aún más lejos, sin aliento por la belleza del paisaje, tanto por la tranquilidad como por la soledad que sentía al contemplar hasta dónde alcanzaba la vista sin llegar nunca al fin. La hierba era alta, ondeaba y brillaba radiante con el viento, y el río que descendía de la cascada salvaje a la izquierda de Harry parecía una larga serpiente plateada que serpenteaba por ese mar verde. Se encontraba en el límite de las tierras no reclamadas que se extendían más allá del país de la tierra. Tras él se alzaban las altas y traicioneras montañas, y más allá, el país de la tierra y su civilización. Frente a él se extendía un territorio salvaje, en gran parte inexplorado y sin nombre, que pertenecía de demonios y a unas pocas tribus dispersas de nómadas. Perfecto, casi ronroneó Orochimaru al acercarse a Harry y contemplar las llanuras. Este lugar es perfecto para un escondite. Nadie nos buscaría aquí, ni siquiera los ninjas cazadores de Iwagakure. Quizás, dijo el joven de ojos verdes, volviéndose hacia su abuelo. Pero no veo dónde escondernos aquí. Es demasiado abierto y nos verán fácilmente a menos que nos escondamos. Y esto es territorio demoníaco. Es demasiado peligroso que solo 2 shinobi vivan aquí. Precisamente por eso nadie esperaría que estuviéramos aquí, respondió el hombre pálido. Además, las tribus nómadas conviven con los demonios. Sé con certeza que si seguíamos este río el tiempo suficiente, llegaríamos a uno de los asentamientos nómadas. Sonrió con sorna y señaló el río. Harry frunció el ceño. No creo que nos reciban con los brazos abiertos. Sé que jamás confiaría en un extraño que apareciera de repente. ¿Cómo vamos a conseguir que esta gente confíe en nosotros lo suficiente como para que nos dejen quedarnos? Orochimaru no parecía preocupado en absoluto. Esta gente es muy pacífica a pesar de vivir en estrecha relación con los demonios. Supongo que descubriste todo esto por haberte topado con una nómada por casualidad, pensó el hombre de ojos verdes, mirándolo de reojo. Pobre desgraciado, quienquiera que fuese. Esta gente ha creado muchas de las pociones y bálsamos que usan los ninjas de Iwa, y ya sabes lo efectivos que son, continuó Orochimaru. Comercian con los ninjas de Iwa cada 6 meses aproximadamente. Así que ahí fue donde conociste a los nómadas y cómo conseguiste toda esta información. Suspiró. Si alguien necesitara ayuda, dudo que esta gente se negara, concluyó el Sannin serpiente, con los ojos brillantes ante las oportunidades que esto le presentaba. Entonces tu plan es que uno de nosotros tiene que resultar herido, y lo suficientemente herido como para verse obligado a quedarse en uno de estos asentamientos el tiempo suficiente para ganarse la confianza y la amistad de la gente, concluyó Harry, levantando una ceja. Exactamente. El más joven de los 2 empresarios con la cabeza. Es demasiado peligroso, y hay demasiados imprevistos. El herido podría morir de verdad, la gente podría negarse a ayudar, un demonio podría atacar, y 100 cosas más podrían salir mal. Estoy en contra de esto, simplemente no parece que valga la pena. Desafortunadamente para ti, nieto mío, no eres tú quien manda. Aquí, como dicen, se burló Orochimaru, su rostro y su voz adquiriendo cierta crueldad, quien no arriesga, no gana. Este lugar es perfecto para un escondite, y no dejaré pasar esta oportunidad simplemente porque seas un cobarde. No soy un cobarde, respondió Harry, y su lado Gryffindor se resistió ante la sola idea. Simplemente soy cauteloso. El viento soplaba con fuerza sobre las interminables praderas, doblando la hierba alta y aullando al pasar por las grietas y pasadizos de las montañas. El paisaje era realmente hermoso en su soledad e inmensidad, pero Harry no le prestó mucha atención. Estaba más concentrado en Orochimaru, seguro de que la vieja serpiente intentaría algo. Era imposible que Orochimaru permitiera que lo lastimaran por una causa como esta, y era imposible que el invocador de serpientes trajera a un tercero para asumir dicho papel. Eso significaba que todo recaería sobre los hombros de Harry, y la misión de establecer semejante escondite sería suya. Quiero establecerme firmemente en estas tierras, Harry-kun. Quiero la amistad de esta gente, no su miedo. Así hay menos posibilidades de que me traicionen. Puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a esta misión, pero te contactaré cuando te necesites, así que prepárate para partir en cualquier momento. Hola, el hombre de ojos verdes estaba tenso como la cuerda de un arco. Y una cosa más, dijo la vieja serpiente al mismo tiempo que se oía el sonido del acero cortando el aire. Harry apenas logró apartarse lo suficiente para evitar que la espada derramara sus entrañas por la ladera de la montaña.
Sin embargo, recibió un profundo y largo corte que le atravesó la cadera y la rodilla. Apenas capaz de mantenerse en pie, Harry fulminó con la mirada a su abuelo, quien simplemente permanecía allí con Kusanagi, desenvainado y cubierto con la sangre del joven. Herida perfecta, nieto mío. Orochimaru extendió el brazo y empujó fácilmente al inestable Harry por el acantilado hacia el río embravecido. No me decepciones, Harry-kun. Harry quedó en shock cuando Orochimaru lo empujó por el acantilado, y por eso no reaccionó a nada. Sabía que el Sannin Serpiente era un cabrón, pero no pensé que llegaría tan lejos como para prácticamente matarlo solo por una misión estúpida. Claro, Orochimaru lo había metido en varias situaciones peligrosas antes, pero nunca había hecho algo así. Mi familia, Orochimaru. No eres mejor que Voldemort. Fue el último y odioso pensamiento que cruzó por la mente de Harry mientras su cuerpo se sumergía en las aguas frías y abrazadas. XXXX, no me decepciones y el fracaso no es una opción eran dos de los dichos favoritos de Orochimaru, y Harry los había escuchado tan a menudo que había desarrollado un odio ardiente por ambas frases. Si Orochimaru se hubiera preocupado más por hacer sentir a Harry como parte de la familia en lugar de una herramienta para usar y desechar cuando ya no era útil, entonces el comandante del escuadrón Anbu de ojos verdes podría haber dudado un poco más en llevar a cabo su traición. O, al menos, habría buscado una manera diferente de lograr lo que necesitaba para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, al Sannin Serpiente no le importaba la familia, sino el poder, y así sembró su propia semilla de destrucción. Mientras Harry salía lentamente de la oscuridad que lo envolvía, el primer sentido que regresó fue el oído. Podía oír gritos, explosiones y jutsus, kunais y shurikens que se lanzaban y cortaban el aire, el tintineo metálico de cables tensándose y chasqueándose, y los ruidos generales de una batalla encarnizada entre algunos de los mejores shinobi vivos. El suelo tembló ligeramente y pequeñas rocas cayeron del techo, pero todos los combatientes eran conscientes de que estaban bajo tierra y que usar todo su poder y fuerza podría derrumbar la guarida subterránea sobre sus cabezas, así que fueron extremadamente cuidadosos. O, mejor dicho, tan cuidadoso como podría ser una batalla de vida o muerte. El siguiente sentido que recuperó fue el del tacto. Harry pronto descubrió que no estaba atado ni demasiado herido, salvo algunos rasguños y un dolor de cabeza terrible. Solo podía suponer que Orochimaru quería usarlo como su próximo cuerpo, y que el Sannin se preparaba para realizar la técnica que transferiría su alma al cuerpo de Harry. Que lo intente. El shinobi de ojos verdes gruñó mentalmente, con los dedos ligeramente crispados ante la idea. Los sonidos de una batalla feroz y sangrienta continuaron mientras Harry recuperaba lentamente el control de su cuerpo y, finalmente, de sus ojos. Los ojos verdes se abrieron tras una máscara de lobo sonriente y, a través de las rendijas, observaron lo que sucedía. Kakashi, Hermione, Ron y Manji luchaban desesperadamente contra usuarios del sello maldito que Harry nunca había visto, y que Orochimaru debió haber mordido, infectado y, en consecuencia, entrenado sin contárselo a su nieto. Todos usaban técnicas de lanzamiento y diversas armas por doquier, y todos presentaban heridas de la pelea, pero era dolorosamente obvio que estos usuarios del sello eran mucho mejores y mucho más avanzados que los 5 del sonido, y el comandante del escuadrón Anbu, de ojos verdes, se dio cuenta de que el invocador serpiente había mejorado sus habilidades mucho más de lo que jamás había hecho con Harry. De hecho, creo que solo fui un conejillo de indias, el primero que sobrevivió y quien le indicó la fórmula correcta. Harry se burló tras su máscara. La disposición de Orochimaru a usar y descartar a cualquiera y todo a su paso nunca dejaba de enfurecerlo. Itachi y Kisame se encontraban espalda con espalda, y ambos trabajaron sorprendentemente bien para derrotar a otros 3 usuarios de sello, uno de ellos Shisui. La mirada de Uchiha mordido estaba vacía y vidriosa, y mostraba todos los signos de estar bajo la maldición Imperius. Esto significaba que el dolor de cabeza de Harry no se debía a un Imperius mal lanzado, sino a que alguien lo había noqueado con algo. Shisui. Recupérate. Gritó Itachi mientras desviaba otro ataque de su compañero Uchiha. El joven líder del clan claramente buscaba herir, no matar, pero Shisui no estaba sujeto a tales restricciones e Itachi ya sufría numerosas heridas y arañazos. Se fue, maldita sea. Le gritó Kisame a Itachi mientras usaba su enorme espada como un murciélago y mandaba a volar a 2 usuarios del sello por la habitación. No sirvió de mucho, ya que los usuarios del sello simplemente rebotaron contra la pared y volvieron a la lucha. Sigue ahí. Gruñó Itachi, asestando una potente patada al esternón de Shisui. Pero su voz carecía de convicción.
Era más como si Itachi intentara convencerse a sí mismo y a los demás. Shisui. El Jounin de piel azul, parecido a un tiburón, se burló y descargó toda su ira contra los usuarios del sello que lo atacaban. Lo siento mucho por todo. Harry sintió que una lágrima se le escapaba por el rabillo del ojo y sus extremidades volvieron a contraerse. Pronto. Pronto podría moverse de nuevo y poner fin a esta locura. Gruñó en voz baja mientras buscaba a Orochimaru con la mirada. El mismísimo Sannin Serpiente se encontraba no muy lejos del Ambú de ojos verdes, con un par de serpientes y otro par de usuarios de sellos defendiéndolo de los constantes ataques de Tsunade y Jiraiya. El hombre de piel pálida se reía de los intentos casi inútiles de sus antiguos compañeros por alcanzarlo, de espaldas a Harry. ¿De verdad crees que puedes ganar esto?, preguntó Orochimaru. ¿Incluso con la ayuda de mi traidor nieto? Es mucho mejor hombre que tú, gruñó Tsunade. Estaba completamente furiosa, pero por desgracia no podía usar su abrumadora fuerza a menos que quisiera derribar la guarida subterránea ante sus ojos. Tampoco quería invocar nada en un espacio tan cerrado. Ya era bastante malo con las serpientes invocadas por Orochimaru atacando y golpeando las paredes y el techo. Kakashi gritó en señal de advertencia cuando la defensa de Hermione finalmente fue vencida y uno de los usuarios del sello mandó a volar a la mujer de pelo espeso, siguiéndola y asestándole más golpes y patadas. Justo antes de que el usuario del sello pudiera asestarle un puñetazo devastador en la garganta que sin duda la habría matado, Kakashi apareció y lo envió hacia atrás con una potente patada, luego agarró a Hermione y aterrizó fácilmente con ella. Gracias. Jadeó Hermione y se levantó de nuevo, lanzando hechizos y maldiciones a cualquier oponente que entrara en su campo de visión. Tenía una clara ventaja al luchar en un espacio tan reducido, ya que, aunque sus hechizos no impactaran, apenas dañaban la integridad estructural del lugar. Manji estaba ocupado sellando los puntos de chakra de otro usuario del sello, transformándolo a la fuerza en un ser humano normal para que fuera más fácil matarlo. Hyuken. Akeroku Hyuyonsou. Puño suave. 64 puntos de divinidad. Ron decapitó casi con naturalidad al hombre que Liuga acababa de derrotar, y con el mismo golpe, el pelirrojo cortó fácilmente el estómago de otro enemigo. Su katana brilló roja en la tenue luz de la habitación. Muere, maldita sea. Prácticamente rugió mientras el portador del sello seguía atacando, sin parecer notar la profunda herida. Kisame gritó cuando un jutsu de relámpago de Shisui lo golpeó. Si no se hubiera apartado, ya habría sido decapitado, pero en ese momento casi perdió el uso del brazo. Sus dedos y manos se contraían casi incontrolablemente bajo la corriente eléctrica. Los otros dos usuarios del sello, completamente maltrechos pero no vencidos, aprovecharon la oportunidad para atacar de nuevo al hombre con aspecto de tiburón, y Kisame apenas logró evitar que lo descuartizaran. Ya casi puedo usar las piernas, pensó Harry, sintiendo finalmente que la pesadez y la debilidad lo abandonaban. Orochimaru debió de darme alguna droga para mantenerme inconsciente tanto tiempo, y para que mi cuerpo esté tan relajado y desdensado. Probablemente piensa que estaré inconsciente hasta que esté listo para realizar su pequeño cambio de cuerpo. Vaya, se sorprenderá. Quizás fue una especie de instinto o la certeza de que algún día tendría que luchar contra Orochimaru, oculto en lo más profundo de su alma, pero Ari había estado ocultando sus verdaderas habilidades desde el principio. Desde el momento en que conoció al invocador de serpientes, el hombre de ojos verdes había estado engañando y minimizando sus habilidades. Primero sus habilidades como mago, y luego, a medida que las adquiría, sus habilidades como shinobi. La única vez que le demostró a Orochimaru lo que realmente podía hacer fue la pelea con los mortífagos en el parque de Little Winging hacía tantos años, y el pequeño duelo individual que tuvo con Kabuto no hacía mucho. Y por muy bueno que sea un shinobi, ni siquiera Orochimaru puede deducir con exactitud mi nivel de habilidad. Ojalá, pensó. No quería mostrarse demasiado arrogante con su abuelo. El hombre era demasiado escurridizo y mentiroso para algo así, pero Ari estaba bastante seguro de que podría darle una buena pelea al anciano. Y sus serpientes tampoco serán de mucha ayuda. Solo tengo que hablarles en parcel y se echarán atrás. Itachi gimió al estrellarse con fuerza contra las paredes de la caverna, creando una hendidura. Su máscara Anbu se había agrietado hacía tiempo y había desaparecido, y tenía numerosos moretones y cortes por todas partes. Miró a Shisui, su primo y mejor amigo, y finalmente admitió que solo intentar herir no le serviría de nada en esta pelea. Necesitaba atacar con la intención de matar a Shisui, y ese pensamiento casi lo ahoga.
Sabía que era mejor que Shisui, y si atacaba al otro con la intención de matar a Shisui, lo más probable es que muriera antes de tener la oportunidad de derrotar a Orochimaru. En otras palabras, había pocas posibilidades de que Shisui se salvara. Sacrificar a uno para salvar a cientos, pensó Itachi, y se odió por lo que estaba a punto de hacer. Cerró los ojos y, al abrirlos, el Sharingan ardía, casi con un brillo demoníaco en la tenue luz de las antorchas. Entonces, saltó de nuevo a la lucha justo a tiempo para salvar a Kisame de ser decapitado. Lo siento mucho, Shisui. Jiraiya fintó hacia la izquierda, esquivó a un usuario de sello y casi estaba junto a Orochimaru cuando fue golpeado por la cola de una de las serpientes, quien lo lanzó hacia atrás hasta dar una voltereta en el aire y aterrizar de nuevo sobre sus pies. El anciano, magullado y ensangrentado como todos los demás, miró fijamente a su antiguo compañero. «Deja de esconderte». Gruñó. «Pero estoy aquí parado, Jiraiya», sonrió Orochimaru, «así que ven a buscarme». La tetona y rubia Godaime Okage de Konoha gruñó furiosa mientras golpeaba con todas sus fuerzas a un usuario del sello, desahogando su frustración. No habían podido tocar a Orochimaru desde el comienzo de la batalla, y sabía que su compañero de la infancia se regodeaba con ello. Pero entonces vio algo detrás del hombre pálido que la alivió. Hasta entonces, el cuerpo de Harry simplemente había permanecido allí tendido. Cuando el grupo finalmente entró en la gran caverna, se preocuparon mucho al ver al Bambú con máscara del lobo, inmóvil detrás de Orochimaru, pero apenas tuvieron tiempo de discernir que aún respiraba antes de ser atacados por todos lados por usuarios de sellos y tener que luchar por sus vidas. Pero ahora Tsunade podía ver a su comandante de escuadrón Bambú contraerse y ponerse de pie lenta y rígidamente, y sabía que Jiraiya también lo había visto. Su falta de atención a lo que estaba directamente frente a ellos les costó caro, y ambos se encontraron repentinamente saltando fuera del camino de colmillos de 4 pies de largo con veneno prácticamente goteando de ellos mientras las dos grandes serpientes de Orochimaru los atacaban. «Maldición». Tsunade maldijo en silencio y se concentró en eliminar a la serpiente que la atacaba. Harry podría encargarse de Orochimaru de ahora en adelante. XXXX, Minerva McGonagall miraba por la ventana de su despacho en Hogwarts, sumida en sus pensamientos. El peligroso laberinto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y de vez en cuando veía un dragón surcando el cielo y oía su rugido. Había comenzado otro curso escolar, y lo había hecho con muy buenas noticias. Dimadora Tonks había regresado con ellos hacía unas semanas, y nadie había estado más feliz que Remus Lupin. Desde entonces, ambos habían sido prácticamente inseparables, y Remus incluso se había unido a la mujer de pelo rosa cuando visitó a Kimimaro y tuvo una larga y seria conversación con el joven. Y luego estaba Kimimaro. El usurpador de huesos estaba muy enfermo y débil cuando Harry lo trajo a Hogwarts meses atrás, pero ahora el hombre de pelo blanco se veía, y se sentía, más sano que nunca. Su curiosidad parecía desbordar, y había aprendido inglés con rapidez, y para entonces apenas podía hablar con acento. El Ministerio de Magia, por supuesto, se había fijado en Kimimaro en cuanto se dieron cuenta de su presencia, pero Kimimaro los había eludido con facilidad, sin importar lo que intentaran hacer, y al final fue el Ministerio quien hizo lo que él quería y no al revés, como se planeó inicialmente. La anciana directora no pudo evitar reírse, pues había presenciado personalmente muchas de las reuniones de Kimimaro con algún pomposo funcionario del ministerio. Era una gran diversión cada vez, e incluso había visto a los gemelos Weasley vendiendo entradas para la siguiente reunión entre los shinobi y los magos. Las cosas sí que han cambiado, reflexionó Minerva, ignorando por completo los papeles sobre su escritorio. Todos esos niños se han convertido en jóvenes fuertes y responsables. Incluso Neville Longbottom ha ganado confianza y habilidades, y se ha convertido en la personificación de Gryffindor. Su viaje a las tierras de los Shinobi obviamente le ha sentado bien, reflexionó con cariño, recordando la primera vez que lo vio justo antes del banquete de selección hacía tantos años. Y luego estaba Harry. Harry, que había pasado de ser un niño inseguro y desnutrido de 11 años a un comandante de escuadrón Ambú seguro y poderoso. Que había trabajado arduamente y andado por el filo de la navaja durante los últimos 19 años para conseguir los últimos 2 Horcruxes de Voldemort. No podía evitar preocuparse por qué sería de él después de todo, pues no le cabía duda de que Harry sobreviviría. Dudaba que se convirtiera en profesor y que mantuviera el foco de atención, ya fuera en el mundo mágico o en el shinobi. Nunca le gustó ser el centro de atención, murmuró la anciana directora de Hogwarts. Y tras su regreso y la derrota de Voldemort, será el centro de atención.
Querrá retirarse a algún lugar para estar solo y en privado, para llorar y procesar todo lo sucedido. Es un buen chico, Minerva, comentó la imagen de Albus Dumbledore con una sonrisa. Harry estará bien. Minerva sonrió al ver la foto. Lo sé. Sus entrañables recuerdos de días más felices y niños pequeños se vieron interrumpidos por un golpe apresurado en la puerta de su oficina. Parpadeando sorprendida, Minerva cogió un bolígrafo y se colocó como si estuviera revisando papeleo importante. La imagen lo era todo, incluso para la directora de Hogwarts. Y gritó: «Pasen». Remus Lupin abrió la puerta y asomó la cabeza, con el rostro muy serio. «Tienes que bajar a la enfermería». «¿Por qué? ¿Pasa algo?», preguntó y se levantó de la silla. Tonks y Kimimaro acaban de recibir un mensaje de Harry a través de sus medallones de comunicación, respondió el hombre lobo mientras los guiaba. Hay una gran batalla en el mundo Shinobi, y Harry les dijo que estuvieran preparados. ¿Listos para qué?, preguntó Minerva mientras ella y Remus entraban en la enfermería. Tonks y Kimimaro estaban sentados en una de las camas, con aspecto de estar listos para una especie de batalla, y con la anciana Madame Pomfrey rondando a su alrededor por si algo salía mal. A un lado estaban los gemelos Weasley, con un aspecto inusualmente serio, y también Ojo Loco Moody. Los Shinobi están librando la última batalla contra Orochimaru, respondió Kimimaro con su acento. ¿Qué? Minerva sintió de repente como si el mundo se le hubiera puesto patas arriba. Sabía que este día llegaría, pero parecía demasiado pronto. ¿Podrían sus hijos, si los consideraba suyos, soportarlo? ¿Podría Harry soportar matar a su propio abuelo, lo mismo que Voldemort? ¿Podría él soportar hacer algo así? Deja de hacer tonterías, Minerva. ¿No te has fijado en lo grandes que se han vuelto?, se reprendió mientras se sentaba en una de las camas. Entonces esperaremos a que Harry o alguien nos contacte y nos diga qué ha pasado. Moody, ahora tan retorcido y lleno de cicatrices que ya casi no parecía humano, siguió su ejemplo y se sentó también, y fue él quien expresó lo que todos pensaban y esperaban. El niño estará bien, gruñó. Y por mucho que Harry haya cambiado en las últimas 2 décadas, nunca será como Ridley. Linelin. Había muchos arrepentimientos. Tonks lamentaba haber aceptado ser la espía de Harry en la guarida de Orochimaru, lamentaba haber permitido que el loco hombre serpiente le diera el sello maldito, lamentaba muchas de las cosas que se vio obligada a hacer por el mismo hombre para demostrar su lealtad y poder seguir espiándolo. Lamentaba no haber podido ayudar a Kimimaro ni verlo mejorar antes de que desapareciera. Tenía la ligera sospecha de que Orochimaru o Kabuto eran los culpables de la desaparición del usuario de huesos, y eso significaba que Tonks nunca volvería a ver al joven. Lamentaba todos los años que había estado lejos de Remus. Había tenido numerosas pesadillas en las que el hombre lobo la abandonaba y no estaba allí cuando finalmente regresara. Demonios, había estado casi segura de que ni siquiera sobreviviría a su tiempo en las tierras de los Shinobi. Era un milagro. Pero de algo que no se arrepentía era de haber contribuido al fin de Orochimaru y luego de Voldemort. No se arrepentía de las habilidades que había aprendido con los años, y Ojo Loco Moody ya la había recomendado en la Academia de Aurores, y cuando todo estuviera hecho, podría enseñar allí sus habilidades. Y, lo mejor de todo, Remus la había esperado. Fue el primero en saludarla cuando por fin llegó al número 12 de Grimmauld Place, y desde entonces casi no la había perdido de vista. Las sorpresas no pararon de llegar. Cuando la trasladaron a Hogwarts y a la enfermería del colegio para que Madame Pomfrey pudiera examinarla y asegurarse de que, al menos esencialmente, se encontraba bien, Tonks se encontró cara a cara con nada menos que Kimimaro. Parecía más sano y vital que en mucho tiempo, y no pudo evitar abrazar al joven sorprendido. Y entonces tuvo que volver a su forma de Tayuya para convencer al canoso de que no era una enemiga. Habían tardado bastante en intercambiar historias durante el chequeo médico de Madame Pomfrey, pero al final ambos supieron qué tramaba el otro y por qué trabajaban para Harry en lugar de Orochimaru. Tonks se enorgulleció de presentarle a Kimimaro a su esposo, y los tres se divirtieron mucho dando vueltas a los funcionarios del ministerio que aparecían constantemente e intentaban arrastrar a Kimimaro a su pequeño mundo de traiciones políticas. «Te estás volviendo bastante bueno con ellos», dijo Tonks una vez, hablando en inglés no solo para ayudar a Kimimaro a practicar, sino también porque no quería oír ni una palabra más de japonés, el idioma que se usaba en las tierras Shinobi desde hacía al menos el último siglo y medio. Solo le traería malos recuerdos, y ella solo quería sanar y olvidarlo todo por ahora. «Arioni y Sama me advirtió sobre ellos», respondió Kimimaro con una leve sonrisa. Se había bastante relajado y no estaba tan serio como antes.
Sus intentos de sutileza y subterfugio son tan sutiles como un hipogrifo en la cara. Aconsejando a Remus con una sonrisa. No estoy seguro de que es un hipogrifo, pero sí, supongo que sí. Tonks se alegró de que el joven manipulador de huesos no les reprochara su traición, su floreciente amistad, y también de que se hubiera hecho amigo de Remus. El hombre lobo los estaba ayudando a ambos a adaptarse al mundo mágico. Kimimaro nunca antes se había topado con una cultura así, y Tonks llevaba tanto tiempo ausente que prácticamente tuvo que empezar de cero. Después de todo, muchas cosas habían cambiado, sobre todo con la guerra con Voldemort aún en marcha. ¿Por qué no ha atacado todavía? ¿Qué hay de nuevo? Preguntó la mujer de cabello rosa, genuinamente curiosa por saber por qué no había sucedido gran cosa desde que dejó el mundo mágico. Remus suspiró. Han pasado cosas. Los mortífagos están saqueando y matando, pero principalmente limitan sus actividades al mundo mágico y a los hijos de Mugles. No creo que el señor tenebroso esperara una oposición tan feroz a su intento de tomar el poder. En otras palabras, calculó mal. Sin embargo, últimamente han circulado rumores de que ha estado haciendo algo más todos estos años. Aunque no seguro de qué. Cada rumor es diferente. Kimimaro ladeó ligeramente la cabeza. Todo rumor tiene algo de cierto, dijo, dejándolo como una pista sutil para que el hombre lobo continuara. El hombre de ojos ámbar se acerca al usuario de huesos en señal de reconocimiento. Un rumor dice que intenta cambiar su rostro de serpiente a uno menos llamativo, mediante cirugía plástica Mugle. Otro dice que está entrenando tus habilidades de shinobi, Kimimaro, para poder luchar contra Harry cuando regrese. Y un tercero dice que el señor oscuro está entrenando un ejército de mortífagos y criaturas oscuras lo suficientemente grande como para conquistar las Islas Británicas y, después, el resto del mundo. Tengo que decir que los dos últimos suenan mucho más creíbles, dijo Tonks y Kimimaro asintiendo. Sí, bueno, no son los únicos que parecen creíbles, si me preguntas, pero no recuerdo todos los demás rumores ahora mismo. Son demasiados para seguirlos de cerca. Si quieres una lista, el profeta publicó recientemente un panfleto con todos los rumores recopilados. Tonks parpadeó sorprendida. Eso va a volver locos a los conspiranoicos. A pesar de todo, su gente parece tomar la guerra como una especie de entretenimiento, dijo Kimimaro, igualmente sorprendido. Remus levantó las manos. No dispares al mensajero. Solo soy un simple hombre lobo con ganas de acabar con esta locura. Quizás, pero eres mi hombre lobo. Tonks sonrió y tiró de Remus hacia la cama, a su lado, aferrándose a su brazo y negándose a soltarlo mientras se acurrucaba junto a su esposo. Había estado haciendo eso mucho desde que regresó al mundo mágico. No es que a Remus le importara. Kimimaro puso los ojos en blanco con cariño al ver a la pareja abrazada. ¿Quién te hubiera dicho que serías tan cariñosa, Tonks-san? Le dijo en japonés, esquivando el manotazo que le dirigía a la nuca. Calla. Tonks le sonrió. Pronto encontrarás a alguien que te hará, Remus parpadeó cuando Tonks se detuvo justo en medio de la frase. Ella y Kimimaro jadearon y se quedaron rígidos antes de casi arrancarse las camisas mientras buscaban los medallones de comunicación que colgaban de sus cuellos. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es un mensaje de Harry? Tonks asintió casi con desesperación al encontrar por fin su medallón. Es Harry, confirmó. Dice que la última batalla contra Orochimaru está en marcha ahora mismo, y que Kimimaro y yo debemos prepararnos. ¿Prepararse para qué? Él está ahí y tú estás hasta aquí. Harry ha tenido un plan para destruir a Orochimaru desde que se fue con él, explicó mientras permitía que el sello maldito cubriera su cuerpo. El sello maldito funciona en ambos sentidos. Hace que los que estamos sellados gastemos nuestro chakra o magia, si se prefiere a un ritmo fenomenal, haciéndonos más fuertes, más rápidos y demás. ¿Qué tiene eso que ver? De hecho, parece algo malo. Protestó Remus, cada vez más confundido. Sí, quizás, pero como Harry ayudó a Orochimaru a desarrollar esta técnica, también logró instalar un mecanismo de seguridad que el Sannin Serpiente desconocía. Y ese mecanismo se colocó precisamente para este propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Kimimaro fue quien respondió. Para que chupemos el chakra de Orochimaru cuando Harry Nii-sama lo diga. Remus parpadeó. ¿Chupando el chakra de Orochimaru? Eso es lo que es el mecanismo de seguridad, añadió Tonks. Nos da el poder de absorber el chakra de Orochimaru y debilitarlo aún más. ¿Pero qué pasa con todo ese chakra extra? No lo sabemos, dijo Kimimaro encogiéndose de hombros. Pero no importa. Lo único que importa es ayudar a Harry Nii-sama de ganar.
El hombre lobo no parecía convencido, pero no dijo nada más y simplemente observó a los dos con sus sellos malditos cubriendo sus cuerpos preparándose para actuar en el segundo que recibieran un mensaje de Harry. XXXX, Anko lanzó todas las maldiciones y palabrotas que conocía, e incluso algunas que se le ocurrieron en el acto, contra el maldito derrumbe que le impedía llegar hasta Orochimaru y darle una paliza a su antiguo mentor. Si no se apresuraban pronto, ella misma removería cada piedra que le bloqueara el paso y la haría pedazos. ¿Y estás seguro de que no puedes hacer que estas cosas se muevan o aplastarlas con tu arena? Le preguntó a Gaara, el único mago del equipo. El Kazekage negó con la cabeza. Mi arena ha explorado allá arriba, señaló con la cabeza hacia el techo, de donde provenían todas las rocas, y lo único que hay ahí arriba es cada vez más roca. Si no tenemos cuidado, solo habrá otro derrumbe. Murmuró el mago pensativo. Si hubiera habido más magos aquí, habría sido mucho más fácil aparecerse al otro lado, trayendo consigo a los shinobi, pero como era el único allí, estaría completamente exhausto antes de haber hecho más de 4 viajes, y solo podría sobrevivir a 4 viajes si traía a una sola persona con él. Si traía a 2, el mago dudaba que pudiera hacer más de un viaje. ¿Qué haremos ahora, Kazekage-sama? Preguntó uno de los shinobi. Gaara no pudo hacer más que encogerse de hombros. No lo sé ahora mismo, admitió. No hacía falta fingir que sabía algo cuando, en realidad, nadie sabía cómo proceder de ahora en adelante. El mago volvió a hablar. Puedo llevar a 2 personas al otro lado como máximo, dijo finalmente. Y luego puedo hacer desaparecer las rocas una por una, despejando el camino para el resto. Sin embargo, esto llevará tiempo y será un progreso lento, sobre todo si primero aparezco a 2 personas al otro lado. También puedo llevar a 4 personas al otro lado, una a la vez, esta vez, pero después no podré hacer nada. De todos modos, algo es algo. Los shinobi intercambiaron miradas. De hecho, no era mucho, pero en ese momento era lo único que podían hacer. Era obvio que aceptarían la oferta del mago de enviar a 2 personas primero antes de que él desapareciera todas las piedras, lo que sea que eso signifique, y luego lo seguirían en cuanto tuvieran espacio. Me voy. Anko se aferró al mago y se negó a soltarlo. No había forma de que se quedara atrapada allí, esperando y siendo inútil. Tenía una cuenta pendiente con Orochimaru. Yo también iré, dijo Gaara. Con su arena, era un luchador letal, pero sus técnicas no eran tan destructivas como las de otros. Era una decisión obvia. Dejaré al mago a cargo del resto. Síganme en cuanto puedan. Luego se giró hacia el mago. Llévanos al otro lado y luego quédate al otro lado y limpia los escombros. Sí, señor. El mago asintió y puso una mano sobre el hombro de Gaara. Esperen, ambos. Esto no será agradable para ustedes dos, pero hagan lo que hagan, no se resistan. Si no, podría perder la concentración y podrían perder una o 2 extremidades. Quédense quietos hasta que yo lo diga. Sigue adelante. Espetó Anko. La hechicera refunfuñó algo sobre dejar atrás su cabeza, pero se apareció con los 2 shinobi. Al aparecer al otro lado, tanto Anko como Gaara se pusieron algo verdes, pero ninguno de los dos perdió tiempo en quejarse y, en cambio, se alejó por el pasillo y dejó que la hechicera empezara a retirar las rocas. XXXX, habían sucedido tantas cosas en las últimas 2 décadas. Habían cambiado muchas cosas, tanta gente, para bien o para mal. Lo que comenzó con Voldemort y continuó durante años en Hogwarts, el duro entrenamiento y la vida shinobi, ahora estaba llegando lentamente al principio del fin. Para matar a Voldemort, necesitaban destruir sus Horrocruxes, y para conseguir 2, necesitaban destruir a Orochimaru. El Sannin Serpiente no iba a entregar a Kusanagi sin más, y como recompensa por deshacerse de uno de los mayores criminales en la historia de las tierras shinobi, el Hokage había prometido hacía tiempo entregarle a Harry la bola de cristal de Rowena Ravenclaw. Fue un buen trato en general. Lo único que Harry lamentaba era que le hubiera llevado tanto tiempo. ¿Por qué no había atacado a Orochimaru antes? ¿Por qué no lo había matado años atrás? Ya no estaba seguro de sus razones. Quizás lo que quedaba del Gryffindor en su interior se resistía a la idea de matar a su familia, o quizás el hombre de ojos verdes aún albergaba una pequeña esperanza de ser reconocido como el nieto de Orochimaru por el propio hombre, y no por su herramienta. Estas cosas eran esperanzas infantiles que no podía evitar. Su vida con los Dursley no había sido perfecta, todo lo contrario, y el pequeño Harry a menudo deseaba que alguien lo llevara lejos y lo quisiera como a una familia de verdad.
Se llenó de alegría cuando Hagrid apareció y le presentó el mundo mágico, y abrazó esa vida con todas sus fuerzas, solo para descubrir que el mundo mágico esperaba algo terrible de él a cambio. Para cuando Orochimaru apareció, Harry hacía tiempo que estaba bastante hastiado, pero nunca había podido librarse de sus secretas esperanzas y sueños infantiles. Parece que estoy condenado a no tener nunca una familia, pensó el hombre de ojos verdes mientras se ponía de pie tambaleándose. No, no es cierto. Tengo una familia. Tengo a Ron, a Hermione, a los Angsters y a Naruto. Son toda la familia que necesito. Sabiendo que necesitaría toda su vista y movilidad para luchar contra Orochimaru y ganar, Harry se quitó la capa y la máscara Anbu. Estaba rompiendo casi una docena de reglas Anbu al quitarse la máscara, pero en ese momento estaba mucho más preocupado por ganar que por quienes ya sabían quién era al ver su rostro. Es hora de acabar con esto, pensó mientras enviaba rápidamente un mensaje a Tonks y a Kimimaro, sin importarle si presionaba las letras en una secuencia incorrecta. Lo importante era alertarlos. Dejó la capa y la máscara en el suelo lentamente para hacer el menor ruido posible y alertar a Orochimaru. Necesitaría toda la ventaja posible contra él, después de todo. El hombre pálido en cuestión observaba con regocijo cómo sus dos serpientes y shinobis mejorados con el sello maldito mantenían a los grandes Jiraiya y Tsunade constantemente a la defensiva. Las serpientes mordían y azotaban con sus colas, pero Tsunade extraía rápidamente el veneno de las heridas y Jiraiya desviaba la mayoría de los ataques. Los portadores del sello debían tener cuidado con las serpientes y no podían acercarse demasiado a los dos Sannin, pero aún así los bombardeaban con kunais, shurikens, senbon e incluso algunos hechizos de varita shinobi. En definitiva, era una forma efectiva de mantener ocupados a los dos antiguos compañeros, y Orochimaru lo disfrutaba. Ahora tendría tiempo para hacer otras cosas, como apoderarse del cuerpo de su nieto traidor o infundir más poder en ese práctico hechizo Imperius que Uchiha Shisui padecía. Quizás podría obligar al chico a matar a su primo. Sin embargo, al girarse para observar las demás peleas, no se encontró con la imagen de Itachi y Shisui luchando a muerte, sino con Harry, que por fin había recuperado el control total de su cuerpo. Tras incorporarse por completo, el hombre de ojos verdes miraba fijamente a Orochimaru con los ojos entrecerrados, listo para tomar armas o realizar jutsus, y Orochimaru no pudo evitar sonreír con sorna a pesar de todo. Yare, nieto mío, ¿de verdad has llegado a esto? ¿Por qué no te rindes y vuelves conmigo? Deja ya de tonterías. Están asesinando a tus camaradas, ¿no te das cuenta? La única respuesta de Harry fue sacar sus dos kunais ocultos. Orochimaru, obviamente, le había quitado todas las demás armas, pero estos dos kunais habían estado ocultos bajo un hechizo de no observación, entre otras cosas, y habían permanecido ocultos. Que así sea, dijo el Sannin serpiente y atacó. Lin. No pude ganar esta pelea contra Orochimaru. Tenían amigos a quienes considerar, por quienes se preocupan, a quienes mantener con vida, mientras que Orochimaru solo se preocupaba por sí mismo y por nadie más. Si bien el Sannin serpiente no tendría nada en contra de derribarlos a todos, Harry y sus aliados no podían hacer lo mismo. No eran tan ingenuos como para pensar que nadie moriría en esta pelea, pero aún así no querían morir aplastados. Sobre todo porque Orochimaru probablemente escaparía incluso con el techo derrumbándose a su alrededor. Y morir sin derrotar a su enemigo era algo que nadie quería. Harry jadeaba mientras intentaba evitar que Orochimaru lo matara. El Sannin serpiente iba a por todas esta vez. No era una de sus peores peleas de entrenamiento, era un juego completamente distinto, y lo era que Harry seguía rígido y sus músculos aún le fallaban ligeramente por su reciente período de inconsciencia. Contra un shinobi de menor rango, la ligera rigidez y la inactividad no habrían importado mucho, pero contra Orochimaru, incluso algo tan diminuto podría ser lo que lo matara. Harry actuó por puro instinto. Simplemente no tenía tiempo para pensar en grande ahora mismo. Balancear, cortar, bloquear, pisar atrás, ¿qué demonios hacía ese kunai ahí? Conviértelo en una voltereta. Orochimaru siguió el movimiento, se paró de manos y, por si acaso, le dio una patada en la espalda con un encantamiento de destierro. El Sannin serpiente salió volando, pero tuvo suerte y chocó con uno de sus secuencias antes de llegar a la pared. El pobre secuaz se llevó la peor parte del vuelo mágico y no sobrevivió al encuentro con la implacable pared. Orochimaru, sin embargo, se apartó de su cojín sin siquiera mirar al pobre ninja. En cambio, sus ojos amarillos prometían muerte y tortura, fijos en Harry. ¿Por qué te sorprendes tanto? Se burló Harry.
¿De verdad creías que minimicé mis habilidades y dejé que me dejaras morado solo porque me gustaba? El hecho de haber mantenido algunas de sus habilidades discretas y ocultas le ayudaría un poco durante la pelea. Al menos al principio, antes de que Orochimaru se adapte. Sin embargo, todo era una bendición ahora mismo y Harry con gusto se agarraría a un clavo ardiendo si eso aseguraba que Orochimaru no sobreviviera a esta pelea en particular. Después de todo, había una buena razón para que el hombre loco hubiera ganado el título de uno de los 3 Sannin. Me estabas estudiando, se dio cuenta Orochimaru. Nunca estuviste conmigo, ¿verdad? Murmuró. Parecía que el Sannin serpiente acababa de descubrir la verdadera profundidad de esa insinuación, y claramente no le gustaba lo que implicaba. Desde la primera vez que nos vimos en ese cementerio y hasta ahora. Jamás, confirmó Harry. Así como tú me usaste, yo te usé a ti. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué aceptaste mi oferta aquella vez y por qué sigues con esta farsa? Parecía sinceramente curioso al respecto. Orochimaru sabía que no era el abuelo perfecto y no le importaba, pero Harry debería haber intentado irse tras llegar a las tierras Shinobi. El chico no era tan ingenuo como para pensar que formarían una familia y vivirían en una casa con una cerca de madera, así que ¿por qué se había quedado con Orochimaru incluso después de llegar a las tierras Shinobi? Si llegar a los países elementales era lo que el mago de ojos verdes había anhelado, debería haber ido en cuanto tuvo la oportunidad, y las tuvo. Eso significaba que Harry quería algo de Orochimaru, y al Sannin serpiente le daba escalofríos pensar que su nieto podría haber sabido quién era mucho antes de que Orochimaru supiera de Harry. ¿Podría ser que Harry ya fuera miembro de esos aurores o incluso un inefable? ¿Podría haber sido todo una misión? Que niños ridículamente pequeños se unieron a las fuerzas de combate no era algo desconocido ni improbable. Kakashi y Itachi eran buenos ejemplos, y Harry siempre había sido ingenioso, adaptable y hábil. Estaba cazando, respondió Harry, con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Cazando? Orochimaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sabían esos malditos magos de él? Tenían un archivo sobre él. Pensó que siempre había sido muy cuidadoso al entrar en ese mundo, pero los magos tenían otras formas de rastrearlo, así que podrían haberlo pillado por sorpresa. A Orochimaru no le gustó la idea en absoluto. Por unos breves segundos, Harry se preguntó si debía contarle a Orochimaru sobre los Horrocruxes, pero luego decidió no hacerlo por si acaso el hombre lograba escabullirse de la pelea. El tipo no necesitaba más ideas para volverse inmortal, eso era obvio. Sin embargo, eso no significaba que Harry no pudiera meterse con el hombre que lo había estado torturando durante los últimos 20 años. Dando inicio, Harry apareció frente a Orochimaru en un instante, la sonrisa nunca abandonó su rostro mientras susurraba al oído de su abuelo. Cazando a Kusanagi. Los ojos de Orochimaru se abrieron levemente ante eso. O podría haber sido porque Harry lo pateó otra vez y lo envió volando. Se formó una nube de humo cuando Orochimaru impactó contra la pared, el clon se disipó, y Harry se movió incluso antes de que el humo se formara por completo. Agachándose, sintió lo cerca que un kunai le cortaba el cuello. Ambos habían dicho lo que querían decir, la pelea había comenzado y ninguno tenía intención de perder esta batalla. Hermione y Kakashi se vieron obligados a enfrentarse espalda con espalda, manteniéndolos protegidos mientras él atacaba con kunais y shurikens. Pero Kakashi se estaba quedando sin armas y Hermione no podía mantener el escudo en alto ante los rápidos ataques físicos que los usuarios del sello maldito les lanzaban. Protegido. A tu izquierda. Gritó Hermione. Kakashi pateó a su enemigo y luego agarró a Hermione justo a tiempo para evitar que volara lejos de él gracias a un jutsu de viento. Obviamente, les costaba mantenerse cerca y ninguno se atrevió a usar sus hechizos y técnicas más destructivas por miedo a derribar el techo. Sus atacantes no pensaron en ello y se lanzaron con todas sus fuerzas. Tsunade se vio obligada a invocar dos de sus babosas más pequeñas para combatir a las molestas serpientes. Sus babosas eran venenosas y eso la ayudó un poco, pero no se atrevió a dejar que usaran demasiado ese ataque por miedo a golpear a un aliado. Además, tenía mucho trabajo manteniendo a raya a un usuario del sello maldito. Jiraiya no se había atrevido a invocar a sus ranas. Necesitaban demasiado espacio para saltar y ser útiles en esos espacios reducidos, y la integridad estructural ya se estaba deteriorando, lenta pero inexorablemente. No es que los dos usuarios del sello maldito que lo atacaban le permitieran realizar una invocación en primer lugar. Manji había lidiado con su primer enemigo y había pasado al segundo, pero no estaba exento de heridas. Tenía un corte grave en la espalda y su máscara Anbu estaba rota.
Su katana estaba partida por la mitad, pero aún sujetaba la empuñadura, y se acercó sigilosamente a un enemigo que estaba preparando un ataque contra Hermione y Kakashi, cortándole el cuello con la hoja rota. El portador del sello cayó al suelo, con la sangre brotando de su garganta, y solo se retorció 2 veces antes de morir, mientras Manji abría paso hacia su siguiente víctima. Con el brazo aún inerte y colgando flácidamente a su lado, Kisame tenía evidentes dificultades para mantener a raya a su atacante. Era una suerte que Kisame fuera tan hábil con su enorme espada y que Ron estuviera allí para compensar la falta de precisión, pero ambos tenían dificultades. Una vez más, debían asegurarse de no golpear a un aliado y evitar que el techo se derrumbara mientras sus atacantes, indiferentes a ambas cosas, se lanzaban a por todas con sus ataques. Itachi tenía sus propios problemas mientras luchaba contra Shisui. Había tenido 2 oportunidades de matar a su primo mayor, pero no las había aprovechado. Después de todo, era solo un humano. Una cosa era decidir que alguien tenía que morir, pero era muy diferente matar a alguien con tus propias manos en una batalla cuerpo a cuerpo. Sobre todo si ese alguien no era solo tu primo, sino también uno de tus mejores amigos. Mierda. Gruñó Harry al recibir otro corte del arma de Orochimaru. Fue un corte sorprendentemente profundo en el pecho y, de no haberse movido en absoluto, le habrían abierto la garganta y habría muerto. Necesitaba los brazos para lanzar hechizos, hacer sellos manuales y sostener armas, así que Harry intentaba evitar que se cortaran o hirieran demasiado. Su grupo no lo estaba haciendo muy bien. Tenían demasiado que controlar y de qué preocuparse, mientras que sus enemigos ni siquiera lo pensaban 2 veces antes de derribar los pilares o arcos que sostenían el techo. Retrocede, salta, patea la pared. Esa flexión en el codo y el hombro indicaba el lanzamiento de shurikens. Se oyeron ruidos metálicos al usar un kunai para bloquearlos. Patea hacia atrás, sin tiempo para alegrarse del golpe. Rueda hacia adelante, usa una técnica de cambio de cuerpo para cambiar rápidamente de posición con una roca, ataque, corte, patada, hechizo. Salta hacia atrás en una finta de retirada, patea la pared y ataca, ¿qué demonios? Harry se vio obligado a abortar su ataque, joder, ¿de dónde salieron esos shuriken? Con una maldición cuando alguien pasó corriendo junto a él y se interpuso en el camino de su ataque. No te metas. Es mío. Le gritó Anko mientras atacaba a Orochimaru. Cuidado por donde corres, zorra loca. Quiso rugir Harry tras ella. Había tenido la oportunidad de infligir un gran daño a Orochimaru, pero Anko lo había interrumpido. El ojiverde no estaba de humor para lidiar con una chica que simplemente no podía dejar atrás el pasado. ¿Problemas en el paraíso, nieto mío? Orochimaru sonrió con sorna mientras rechazaba los ataques de Anko con indiferencia. Nunca serás lo suficientemente buena para vencerme, niña, le dijo a Anko. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Fue un ataque psicológico muy barato y burdo. Te mataré, gruñó la Kunoichi y atacó sin descanso. Sabaku Sousou. Funeral de arena implosionante. La arena flotó por el aire a velocidades asombrosas y envolvió a 3 de los usuarios del sello maldito. Un segundo después, 2 fueron aplastados en sus prisiones de arena, mientras que el tercero tenía la piel demasiado dura gracias al sello maldito. Sin embargo, tenía cortes y magulladuras, lo que significa que su piel no era demasiado dura para atravesarla. Gaara emergió de las sombras y se dirigió hacia el superviviente, con las manos ya preparadas para el siguiente jutsu. Si no podía aplastar el cuerpo, lo atravesaría con una lanza. Suna Shigure. Lluvia de arena. La arena color sangre que había aplastado a los otros 2 usuarios del sello maldito dejó caer los cuerpos y ahora flotaba rápidamente hacia el último shinobi atrapado en la arena. La arena se endureció y cayó como lluvia sobre el enemigo capturado. Al principio no ocurrió gran cosa, salvo pequeños cortes superficiales, pero luego la arena se metió en los ojos, la boca y las orejas del hombre, y una cabeza atravesada no era un espectáculo agradable ni siquiera para la mayoría de los shinobi. Harry extendió la mano hacia su medallón de comunicación y un instante después envió un mensaje a Tonks y Kimimaro antes de volver a la lucha. Esperaba que el mecanismo de seguridad que había puesto en el sello maldito funcionara al menos un poco, pero Orochimaru podría haberlo descubierto con el paso de los años y haberlo cambiado todo. Orochimaru arrojó a Anko con fuerza contra la pared antes de que sus serpientes pudieran envolverlo. Se agachó ante el ataque de Harry y atacó a cambio. Se agacharon, zigzaguearon y usaron jutsus, hechizos y armas. Orochimaru recibió varias heridas más cuando Anko atacó de lado. Los colmillos de sus serpientes se arrastraron por la carne del brazo de Orochimaru y le desgarraron la piel.
Harry se vio obligado a retirarse apresuradamente e intercambiar lugares con un trozo caído de un pilar para evitar un ataque. Las serpientes de Anko desaparecieron en una nube de humo cuando Orochimaru las atravesó con un kunai. Harry estaba empezando a maldecir su mecanismo de seguridad, que no era precisamente tan seguro, ya que parecía haber, fallado, cuando algo sucedió que le hizo cambiar de opinión. Una de las serpientes que Orochimaru había invocado desapareció de la existencia. Todos, incluso Orochimaru, se detuvieron un instante, mirando con sorpresa cómo se disipaba el humo. Las babosas de Tsunade no habían dañado a la serpiente. De hecho, habían recibido más daño que sus oponentes, así que no lo habían hecho. Ninguno de los shinobi había logrado acercarse lo suficiente para asestar un golpe decisivo. Esto hizo que todos se preguntaran qué había sucedido exactamente. Sí, Manda era una invocación voluble, pero no recordaría a sus subordinados con tanta comida deliciosa prometida al final del combate. ¿Te estás volviendo complaciente, Orochimaru? Se burló Anko y volvió a atacar, contenta de que una de las serpientes hubiera desaparecido. Pero Harry podía verlo. Vio la comprensión aparecer en los ojos de Orochimaru mientras sentía que su chakra era absorbido, incluso mientras repelía los ataques de Anko con facilidad. Harry prácticamente podía oír cómo giraba la cabeza del Sannin serpiente antes de que sus ojos se clavaran en los de Harry, comprendiendo claramente qué estaba sucediendo, por qué y cómo. Tú. Siseó el Sannin serpiente con furia y atacó. Fue un ataque feroz. Harry apenas tuvo tiempo de evitar ser herido gravemente, y mucho menos de esquivar los ataques por completo. Maldita sea. Dije que era mí, cuidado. Gritó Anko. Shisui se había escapado de Itachi y había usado la técnica de movimiento corporal por la que era tan famoso para atacar a Harry. Harry no vio la amenaza y no reaccionó a tiempo. No era omnipotente, era solo un humano. Cometía errores, y este error le costaría caro. Una katana estándar Ambu cortó armadura, tela y carne desde la cadera izquierda hacia arriba, a través del pecho hasta el hombro derecho. La sangre brotó a borbotones y se oyeron gritos de horror de aquellos que podían ver. Harry cayó hacia atrás, con el rostro pálido y el cuerpo explotando de dolor. Los ojos de Shisui se aclararon por un precioso momento y miró horrorizado lo que había hecho antes de ser devuelto firmemente bajo el control del sello maldito y de la serpiente Sannin. Con el Sharingan a toda potencia, Itachi se abalanzó y, con un grito de dolor e ira, atravesó el cuello de Shisui con su propia espada. Shisui tuvo tiempo de ahogarse una vez antes de que Itachi arrastrara la katana hacia un lado, desgarrando la garganta de su primo y cubriendo con aún más sangre a todos los que estaban a su alcance. Al instante siguiente, Itachi estaba de rodillas, gritando y arañándose los ojos con un dolor inmenso. Orochimaru rió y centró toda su atención en Anko, que la atacaba. Esquivó su ataque, la agarró del cuello y la arrojó contra el ataque de Manji. Esto detuvo a Liuga en seco y los envió a ambos hacia atrás. Jiraiya gritó de dolor cuando uno de los usuarios del sello maldito logró cortarlo con fuerza, pero esto, a cambio, lo acercó lo suficiente como para que Jiraiya lo matara. Tsunade y sus babosas lograron dominar a la serpiente que quedaba de la invocación de Orochimaru, y esta desapareció en una nube de aire. La Hokage, de grandes pechos, corrió directamente hacia Itachi y Harry, y cualquier enemigo que se interpusiera en su camino fue eliminado con un puñetazo superpoderoso. Cayó de rodillas junto a Itachi y le apartó las manos del rostro. No se inmutó al ver la piel arañada alrededor de sus ojos, y aparte del evidente dolor y el ligero enrojecimiento del ojo, no parecía haber nada realmente malo. Tsunade forzó a Itachi a dormir para evitarle el dolor, de todos modos, ya no servía, ya que el dolor le impedía concentrarse en la pelea, y centró toda su atención en Harry. La arena de Gaara flotaba por toda la habitación, sirviendo de escudo para Tsunade, mientras que Gaara se ocupaba de sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Manji estaba cerca y disfrutaba mucho de formar equipo con el joven Kazekage para luchar contra los usuarios restantes del sello maldito. Kisame agradeció la ruptura de los enemigos, ya que la mayoría ahora se centraban en Tsunade, quien seguía intentando curar a Harry, y el hombre con aspecto de tiburón se permitió un momento de tensión para revisar su propio brazo herido. Ron, Hermione y Kakashi se unieron a la lucha para evitar que los usuarios del sello maldito alcanzaran a Tsunade y Harry, mientras que Anko centró sus ataques en Orochimaru, quien, a pesar de su presunción, tenía cada vez más dificultades para defenderse de sus ataques a medida que su chakra era absorbido. Maldita sea. No te estás muriendo ahora. Gruñó Tsunade. Sus manos brillaban con un vero de menta brillante alrededor de la sangre de las heridas de Harry, y estaba curando al comandante del escuadrón Ambu tan rápido como podía.
Acabo de dejarte salir del hospital. ¿Quién te dio permiso para volver a entrar tan pronto? Harry no escuchaba. Podía oírla, oír y ver todo a su alrededor, pero todo parecía estar en silencio. Como si lo observara todo desde una especie de velo fino, semitransparente y ondeante. Los sonidos eran apagados, el dolor se desvanecía rápidamente, su cuerpo se sentía completamente exhausto y agotado. Era curioso lo que recordaba y pensaba durante ese tiempo. Recordó haber recibido su primera carta de Hogwarts y el caos que siguió. Recordó el hechizo fallido de Ron durante ese primer viaje en tren, recordó a Norbert y pensó en los constantes acertijos de Dumbledore. Luego recordó al basilisco que había matado y a Fawkes salvándolos a todos. El bogar de Neville lo habría hecho reír si hubiera podido, al igual que el apodo de Sirius. ¿En serio, hocicos? ¿No se le podría ocurrir algo mejor a un merodeador? Y pensó en la tienda de bromas de Fred y George y que Molly Weasley había estado confiscando sus productos antes de que comenzaran las clases. Recordó la adrenalina de volar con el colacuerno húngaro, la muerte de Dumbledore, la traición de Snape y todo lo que siguió. Anko gritó cuando Orochimaru le rompió las dos piernas y la arrojó al otro lado de la habitación sin importarle. Se giró hacia Tsunade y sonrió con suficiencia. Tsunade-hime, tu trabajo es en vano. Morirá. Su herida es demasiado grande para su cuerpo, dijo, con gran entusiasmo. Cállate. Chilló Hermione y lanzó una lluvia de hechizos al Sannin serpiente. Harry observaba fijamente lo que sucedía. Aún se sentía como si flotara y la oscuridad se cernía sobre su conciencia, pero las brillantes luces de los hechizos lo hicieron concentrarse mejor por unos instantes. Sabía que no podía morir antes de que atraparan a Orochimaru y, sobre todo, a los Kusanagi. Si Orochimaru moría con la espada aún escondida en su cuerpo, podrían despedirse de ella hasta que alguien más, en este caso Anko, consiguiera que Manda se la diera y luego la convenciera de que se la diera. No podían permitirse esperar tanto. Hay un límite a lo que se puede someter a un cuerpo antes de que pierda las ganas de vivir. Y mi nieto traidor pasó esa línea hace mucho tiempo. Me aseguré de ello. Orochimaru rió, disfrutando de las miradas de horror de algunos a su alrededor. El hombre de ojos verdes no sentía la varita en su mano, pero sabía que estaba allí, y apuntaba en la dirección aproximada de la cosa con forma de Orochimaru que veía. Lo que iba a intentar era probablemente el intento estúpido y desesperado de un moribundo, pero bueno, al menos dejaría huella, y más si de verdad funcionaba. Acció Kusanagi y apenas logró respirar. La risa escalofriante de Orochimaru cesó de golpe y el hombre se llevó las manos al estómago. Bajó la mirada, conmocionado, como si algo se moviera en su interior, y palideció aún más si es que eso era posible considerando el color de su piel cuando sintió que algo afilado empezaba a cortarle las entrañas. No, susurró horrorizado y apretó con más fuerza su estómago. Se giró y corrió hacia una de las salidas, sin pensar en la gente que dejaba atrás, tanto enemigos como aliados. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar a Kabuto para arreglar esto. Esto no podía estar pasando. Se escapa. Gritó Kakashi, y habría ido tras Orochimaru, pero Hermione lo detuvo. ¿Qué estás? Solo observemos. No creo que esto sea normal ni siquiera para alguien como él. Las extrañas acciones del Sannin serpiente habían llamado la atención de todos una vez más y solo podían observar los eventos que se desarrollaban en estado de shock y con un poco de horror. Orochimaru no había dado más de 10 pasos cuando se detuvo y se inclinó, todavía agarrándose el estómago y gimiendo de dolor. Un bulto apareció bajo su piel y pareció moverse mientras un hilillo de sangre le corría por la barbilla. Orochimaru parecía luchar por contener algo mientras la cosa que llevaba dentro intentaba salir. Por unos instantes, no se supo quién ganaría, pero entonces la cosa interior estalló en una lluvia de sangre y vísceras, y Orochimaru lanzó un grito de dolor. Todo su costado izquierdo se había desgarrado cuando el Kusanagi salió volando de su cuerpo. La espada no pudo negar el llamado de un simple hechizo de invocación y cayó al suelo junto al cuerpo de Harry. Orochimaru se desplomó. Ni siquiera él pudo continuar, pues le habían robado el chakra y su cuerpo le dolía gravemente. Harry esbozó una pequeña sonrisa triunfante y se relajó en la nada negra. Lin. Toda la población shinobi en Konoha vestía ropas negras de luto. Todos estaban de pie en filas ordenadas, desde los estudiantes de la academia hasta los genin, chuunin, hounin y algún que otro ambú. Todos lloraban a los caídos en la batalla, y el Hokage pronunciaba un breve y memorable discurso frente a las fotos que eran todo lo que quedaba de los muertos. Los Anbu y los ninjas cazadores se habían asegurado de que los cuerpos fueran destruidos por el fuego y de que incluso las cenizas fueran destruidas.
Incluso ahora, no querían que un enemigo se hiciera con ningún secreto. Los estudiantes de la academia estaban serios, como era debido, pero aún no lo comprendían del todo. Los genin sintieron incertidumbre sobre su futuro y el de sus compañeros con los que habían crecido. Los shinobi mayores ya tenían sus propias maneras de lidiar con la muerte, y más de uno visitaría a su viejo compañero de alcohol esa noche. El sol brillaba alegremente a pesar del ambiente sombrío de la reunión. El cielo era de un azul precioso, hacía calor afuera y no se veía ni una sola nube. La mayoría de los aldeanos seguían con sus rutinas habituales sin siquiera enterarse de que se estaba celebrando un funeral por los shinobi muertos dentro de la aldea. Las madres arrastraban a sus hijos, los niños gritaban, reían y corrían, la gente regateaba, las viejas cotillaban y el sonido de los martillos se oía por toda la aldea. Era totalmente opuesto al shinobi. Harry no sabía nada de esto. Seguía completamente inconsciente y, una vez más, de vuelta en el hospital. No llevaba la máscara andú, vestía un sencillo pijama de hospital y alguien le había subido la manta hasta el pecho. Tenía un monitor en el dedo, una aguja intravenosa clavada en la piel y una máscara de oxígeno le cubría la boca y la nariz. Varias máquinas a su alrededor pitaban y registraban sus constantes vitales, y él era el único paciente en la habitación. Varias sillas alrededor de la cama indicaban que solían tener visitas, y más de una persona a la vez. Alguien incluso había traído una flor fresca y la había colocado en el pequeño jarrón de la mesita de noche. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas ligeras se ondeaban suavemente con la suave brisa, y la habitación estaba luminosa y alegre. Lástima que los ojos de Harry no apreciarán la bonita habitación al abrirlos. La luz era demasiado intensa y sus ojos verdes se cerraron con fuerza al instante. Y eso fue más o menos lo que endureció su vigilia en ese momento. Abrió los ojos lentamente la siguiente vez, pero para entonces ya era de noche, y no tenía ni la menor idea de si era la noche siguiente al día en que los había abierto la primera vez, o una noche completamente distinta. Su reloj interno estaba destruido y enterrado 2 metros bajo tierra. En la oscuridad de la habitación, Harry aún podía distinguir una silueta en la silla junto a su cama, y por el patrón de respiración, la altura y la ropa y el cabello aparentemente claros, el hombre de ojos verdes estaba bastante seguro de que su visitante dormido era Naruto. En ese momento, Harry decidió que el chico tenía una buena idea y se volvió a dormir. La tercera vez que despertó, ya era de día y una enfermera estaba en la habitación, trabajando. Tardó unos minutos en darse cuenta de que Harry la observaba, pero entonces estaba a su lado y revisando sus constantes vitales. Qué bueno verte despierto de nuevo. Todo parece normal por ahora. Iré a buscar a Okage-sama. Insistió en que le avisaran cuando despertaras. Quédate aquí y vuelvo enseguida. Harry quiso comentar que era improbable que fuera a ninguna parte, pero la enfermera ya había salido de la habitación. El niño que vivió pasó un rato observando la habitación. No, no se había cambiado nada, salvo una chaqueta naranja de la Tora olvidada en una silla. Tenía que admitir que se estaba volviendo un poco molesto, despertarse y quedarse dormido en un abrir y cerrar de ojos segundos después. La molestia todavía no le impidió volver a dormir antes de que la enfermera regresara con el Hokage. La siguiente vez que despertó, la lluvia golpeó la ventana. Y no estaba sola en la habitación. Hermione y Ron estaban allí, sentados a cada lado de la cama, y ya lo observaban. No intentes hablar, dijo Hermione en inglés. Llevas inconsciente unas 2 semanas. Las heridas que recibió fueron graves y ni siquiera Tsunade estaba segura de poder salvarte. Al principio, fue una situación muy delicada por un tiempo. Has vuelto a hacer honor a tu título, y me alegre muchísimo, dijo Ron con una sonrisa, con la túnica de Mizukage tirada descuidadamente sobre el respaldo de la silla. La última vez le diste un buen susto a la enfermera. Estaba aterrorizada de que hubieras muerto durante el poco tiempo que estuvo ausente. Me temo que la batalla tuvo varias bajas. Shisui está muerto, al igual que varios otros. Los magos han sufrido un duro golpe, pero no tanto como los shinobi. Los portadores del sello maldito decidieron derribar el techo cuando Orochimaru murió. Hermione casi podía oír la pregunta en los ojos de Harry. Sí, Orochimaru está muerto. Que Kusanagi lo arrancara no lo mató, y Jiraiya y Tsunade lo remataron juntos. La sonrisa de Ron se mantuvo amplia. Conseguimos la bola de cristal del Hokage y la llevamos junto con la espada a un lugar secreto, y luego procedimos a destruirlas a ambas. No más Horrocruxes. Bueno, aparte de Nagini y ese otro que nunca pudimos encontrar. Hermione se echó un mechón de su espesa cabellera tras la oreja.
Orochimaru había organizado una fuga del centro correccional estricto de Konoha, y aunque algunos murieron y muchos otros resultaron heridos, lograron sofocar la rebelión con bastante rapidez. Naruto está bien, Sasuke está bien, y todos los genin y los más jóvenes están bien. El público en general no sabe realmente que hubo una fuga. Entrenaste a tus hámsteres a la perfección, Harry, así que no te preocupes. Ron le presionó la mano. Veo que se te cierran los ojos, así que vuelve a dormir. Cuando despiertes, tendremos que llamar a la Hokage para que te revise, y necesitarás todas tus fuerzas para eso. Konoha necesita que el mejor comandante de Escuadrón Anbu se recupere cuanto antes. Y necesitamos saber qué pasa después. ¿Qué haremos con Nagini y ese último Horcrux? Pero duerme, Harry, y nos vemos cuando hayas descansado de nuevo. Harry obedeció. No era como si pudiera mantener los ojos abiertos mucho más tiempo. Todas sus escasas fuerzas se habían consumido en mantenerse despierto mientras Hermione y Ron le informaban rápidamente sobre la situación. Suspiró y cerró los ojos. Ron y Hermione hablaban en voz baja en algún lugar, pero sus voces se volvían cada vez más distantes, y, al final, Harry volvió a caer en un profundo estado de inconsciencia. XXXX, 2 semanas después de la conversación con Ron y Hermione, Harry por fin pudo sentarse en la cama y estar despierto durante más de 5 minutos. La máscara de oxígeno había desaparecido, al igual que la mayoría de las máquinas. El suero intravenoso seguía allí y Harry tuvo que contenerse conscientemente para no rascarse la piel donde le habían clavado la aguja. No quería soltarla de nuevo y tener que soportar otro sermón de Tsunade, Hermione, Chihiro, Manji y prácticamente todos los que pasaban por su habitación de hospital. Harry estaba seguro de que habían organizado un horario para visitarlo. Apenas se iba un grupo, entraba otro, durante todo el horario de visita. Al menos tuvieron la amabilidad de traer comida de verdad. Acostumbrado o no, Harry no quería comer demasiado de esa porquería que el hospital llamaba comida. Quizás el hospital debería contratar cocineros gourmet. Eso sin duda ayudaría a la gente a mejorar y evitaría intoxicaciones alimentarias, además de cualquier otra dolencia. Se lo dijo a Tsunade cuando ella lo estaba revisando. Ja. Si se te ocurren esas ideas, seguro que estás mejorando. La rubia tetona sonrió ampliamente y se apartó del ajuste del suero. Tardarás unas semanas en salir del hospital, y después no quiero que hagas nada más que papeleo durante al menos un mes, quizá más. Tendré que ver cómo te va. Tu cuerpo ha estado muy estresado durante las últimas 2 décadas, Harry, no puede aguantar mucho más. Es una dolencia común entre los shinobi, sobre todo entre los que pasan la mayor parte del tiempo en el Anbu o en el cuerpo de cazadores ninja. Bueno, entonces es bueno que renuncie a mi puesto como comandante del escuadrón Anbu. Harry, con calma y sin preocupaciones, bebió el té de hierbas que Tsunade le había traído. Tsunade se puso seria, pero no enojada. Pensé que lo harías, dijo con un suspiro. Ya es hora de que renuncie o de que se tome unas vacaciones largas, como hicimos Jiraiya y yo cuando dejamos la aldea. Aprenda a vivir de nuevo. Me alegro mucho de que estemos de acuerdo en esto. Pero al menos quédate lo suficiente para darme un nuevo comandante de escuadrón Anbu, refunfuñó el Hokage. Me he acostumbrado tanto a tu eficiencia que los demás me parecen unos idiotas incompetentes últimamente. Consígueme a alguien que te sustituya y te dejaré volver a ser simplemente un Chunin, pues ese rango oficial nunca ha cambiado. Y piensa que puedes acabar en la academia enseñando a las futuras generaciones a no suicidarse con un kunai. Harry se estremeció e hizo una mueca al pensar en sí mismo como profesor. ¡Qué horror! Serías bueno en eso. Solo mira tus hámsters. Ella sonrió. Los ojos verdes miraron fijamente al Hokage. Si dices una broma más, huiré para siempre. Ella se rió. Poco más de una semana después, Harry finalmente fue dado de alta del hospital. Saliste del hospital. Gritó Naruto, saltando como un terrier drogado. Harry tuvo que apartar la mirada del chico naranja y amarillo para no marearse y caerse. Nadie tenía por qué saber que había chantajeado a la Hokage para que lo dejara salir un poco antes de lo previsto. Una semana de suministro del mejor sake de Konoha si me dejas salir hoy. Suministro para 2 meses. 2 semanas. 1 mes y nada menos. Trato. Por supuesto, Harry sabía que Tsunade no lo habría dejado ir si no hubiera creído que no estaba lo suficientemente curado. Puede que ella fuera una alcohólica adicta al sake, pero él era ante todo un sanador y un Hokage. Y entonces, claro, a Manji se le ocurrió la genial idea de que Harry necesitaba una fiesta para salir del hospital y llevarnos a la victoria contra Orochimaru, y todos los demás estuvieron de acuerdo.
Así que allí estaban, metidos en uno de los restaurantes de barbacoa para disgusto de Naruto, qué ganas tenía de ramen. Y Harry los veía bromear y divertirse. Él mismo estaba pegado a la pared con Naruto enfrente, y los demás habían ocupado todos los asientos posibles antes de que el personal del restaurante trajera 3 sillas extra para los desafortunados del final. Tuvimos que arrastrar a Sasuke hasta aquí, el bastardo. Pero le demostré que lo era. Sasuke se burló. Naruto, no hables con la boca llena. Ordenó Sakura. Un poco más de tocino, Sasuke-kun. Y hay dragones. Dios mío, dragones vivos que escupen fuego. Explicó Hermione a Kakashi, Manji e Itachi. Son enormes. Aproximadamente del tamaño de la torre Hokage cuando están de pie sobre sus patas traseras. Hay, por supuesto, varias especies y cada una varía ligeramente, pero el más desagradable es el colacuerno húngaro. Créeme, no querrás enfrentarte a dragones cuando estés solo, pero al colacuerno menos que a ninguno. Me pregunto si podría cambiar el emblema de Uchiha por un dragón y dejarle el abanico al Uchiwa, reflexionó Itachi. Quiero ver un dragón. Kakashi estaba fascinado. Quiero tener un dragón. Chihiro, ¿podemos tener uno? Podemos criarlo y llamarlo Chuu. Manji miró a su esposa con ojos de cachorrito. Chihiro era inmune. No, no podemos. Hermione asintió. Es ilegal. Tuvimos un profesor que una vez lo intentó, aunque solo era un Ridgeback noruego. Teníamos 11 años entonces. Y con esa simple frase, volvió a captar la atención de todos. No te preocupes por tu esposa, Mizukage le decía Tsunade a Ron. Ella está bien, el bebé está bien, y pronto tendrás que preocuparte por un pequeño demonio que se mete en líos por todas partes. ¿Puedo evitar preocuparme por mi futuro hijo? ¿Y por la hermosa y maravillosa madre que es la luz de mi vida? Ella te tiene bien entrenado. Jiraiya rió. Sakura-chan. Mira lo que puedo hacer. Naruto. Así no es como se supone que debes usar el chopstick, Sasuke-kun. Tú también. Defiéndete, Naruto. Sasuke sonrió y se desarrolló un duelo de palillos entre él y Naruto. Harry dejó que sus párpados se cerraran hasta la mitad y dejó que la charla lo invadiera, lo relajara, lo calmara, lo curara. Así debía ser siempre. XXXX, Harry, Ron y Hermione estaban reunidos en el apartamento de Harry. Recientemente, Harry había nombrado a un nuevo comandante de escuadrón Anbu para Tsunade y había recuperado, tanto oficial como extraoficialmente, su rango de Chunin. Esto le daba mucho tiempo libre, así que el trío decidió que ya era hora de sentarse y concentrarse en cómo destruir a Voldemort de una vez por todas. En resumen, todos los Horcruxes han desaparecido, excepto Nagini y el último, del que no tenemos ni idea. Suspiró Ron. Al menos es algo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Voldemort hizo 7 Horcruxes? Normalmente es bastante malo hacer un solo Horcrux, ni hablar de 7. El 7 es un número mágico importante, replicó Hermione al instante. En todos los cuentos de hadas, en las runas y en todas partes encontrarás los números mágicos 3, 7, 12, etc. Voldemort no será tan estúpido como para confiar en la suerte. No, se protegerá de todo por todos los medios. Además, 7 es prácticamente lo máximo en lo que se puede dividir un alma. No creo que ni siquiera él sobreviviera a dividir su alma 12 veces. Será relativamente fácil encargarse de Nagini, dijo Harry. Dale un ratón venenoso, córtale la cabeza y quítale el oxígeno con un hechizo. Todo fácil. El único problema será llegar hasta ella. Por lo que sé, Voldemort siempre la tiene cerca, así que si llegamos a Nagini, deberíamos llegar a Voldemort al mismo tiempo. De nuevo, siento que debo recordarles a ambos sobre ese último y desconocido Horcrux, señaló Ron. Bueno, lo único que podemos hacer con eso es investigar, investigar, investigar. Tiene que haber alguna pista sobre qué podría ser. En cuanto vuelva a mi tienda, empezaré con la investigación. También pediré algunos favores para que vaya más rápido. Voldemort ha tenido vía libre durante casi 20 años, ya es hora de detenerlo. Harry asintió a su sugerencia y luego se recostó para dejar que Ron y Hermione pensaran qué contactos podrían ayudarles con la próxima investigación. Se tomó el tiempo de observar a sus dos mejores amigos, y fue casi como si los viera por primera vez. Habían envejecido. Arrugas, líneas de expresión y patas de gallo en las comisuras de los ojos que no tenían 20 años antes. Sus rostros eran maduros y ambos se mantenían con una actitud propia de la edad, la sabiduría y el poder. Ambos eran parecidos y diferentes a los jóvenes adolescentes que Harry recordaba de antes de que todo esto sucediera, antes de conocer a Orochimaru.
De hecho, esa fue la última vez que Harry tuvo la oportunidad de detenerse, observar a sus amigos y observarlos a ambos con atención. A decir verdad, Harry no podía creer que hubiera pasado más de 20 años de su vida luchando en una guerra en dos frentes. Orochimaru aquí en el mundo de los shinobi y Voldemort en el mundo de los magos. Se sentía agotado. ¿Han pensado alguna vez en qué quieren hacer cuando todo termine? Preguntó Harry de repente. Los otros dos, que estaban en medio de una pequeña discusión, se giraron y lo miraron. Es decir, es obvio que esta guerra no puede durar para siempre. Acabamos de deshacernos de Orochimaru y pronto Voldemort también, con suerte, estará muerto como un clavo y sin posibilidad de volver. ¿Pero qué harás después de eso? Supongo que el asunto está resuelto si mueres durante la batalla contra Riddle, pero ¿y si sobrevives? ¿Qué harás? Yo, dijo Hermione, y se fue apagando. Supongo que no quería pensar demasiado en lo que viene después del final, no quería terminar siendo demasiado arrogante y cometer un error que nos habría costado la vida a todos. Acabo de pasar los últimos 20 años de mi vida trabajando para acabar con dos hombres terriblemente malvados. No sirvo para mucho más. Claro, tengo una pequeña tienda, así que supongo que siempre puedo seguir con eso, pero no estoy segura de querer seguir haciendo algo que solo me traiga recuerdos. Pero, volvió a apagarse, esta vez pensativa. Creo que me gustaría ir a casa de visitar a mis padres. Antes de venir aquí les dije que estaba trabajando en una misión secreta del gobierno, y les pareció bien. He intercambiado algunas cartas con ellos, y los agentes de la orden me han contactado regularmente y me han enviado actualizaciones, pero no es lo mismo que verlos. Sí, creo que iré a casa a pasar tiempo con mis padres cuando esto termine. Ron sonrió y se recostó en su asiento. Visitar a mis padres suena bien. Mis padres y hermanos me han estado insistiendo en que traiga a mi Rukia y al niño también, si nace para entonces. Creo que a Rukia le gustaría mi familia, y mamá tendría otro pequeñín por el que enloquecer. Aunque no sé si podré pasar tanto tiempo fuera de la aldea. Ser Mizukage no es todo diversión, ¿sabes? Solo el papeleo. Bueno, supongo que puedo organizar que mi familia venga de vacaciones al mundo Shinobi y luego nos reunamos con ellos. Aunque me gustaría volver a ver Hogwarts. Echo de menos el viejo castillo. Hermione suspiró feliz. Hogwarts, 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 el cerdito verrugoso. Enséñanos algo, por favor. Ay, no puedo creer que todavía recuerde la canción del colegio que cantamos la primera vez que entramos al castillo mágico, justo después de nuestra selección. Sí, visitar Hogwarts es imprescindible. Me pregunto cuánto habrá cambiado desde que estuvimos allí. ¿Y tú, Harry? ¿Qué planes tienes? El hombre de ojos verdes tarareó, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Quién sabe? Será diferente no tener que pelear con nadie más. Entonces, ¿estás renunciando a la vida de Shinobi? Sí, Ron, lo soy. Renuncio a la vida de Shinobi y a la de agente de la Orden del Fénix. Una vez muerto Voldemort, no quiero saber nada de la muerte a menos que alguien me ataque personalmente. ¿Qué harás entonces? Si te quedas en Konoha, te verás involucrado en algo relacionado con Shinobi. Maestros, supervisores, lo que sea. Si te mudas a otra aldea, se correrá la voz y vendrán Shinobi a desafiarte, pues eres el lobo de Konoha y nieto de Orochimaru. Y si vas al mundo mágico, no tendrás ni un momento de paz. Según todos los informes de los gemelos, los periódicos mágicos tienen reporteros y paparazzi realmente crueles, como Rita Skeeter. Ron se estremeció al pensarlo. Eso será un infierno. Ni un momento de paz. Harry sonrió aún más. Tengo un lugar en mente, lejos de magos y shinobi, así que no temas. Hermione entrecerró los ojos, pensativa. Basándome en mapas, la ubicación de magos y shinobi y tus preferencias, creo saber qué posibles lugares tienes en mente, pero no diré nada todavía, ni a nadie si de verdad quieres que te dejen en paz. Él le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza. Bueno, probablemente podría averiguarlo si tuviera algunos mapas que mirar y más tiempo para pensar. Después de todo, no todos somos genios como Hermione, pero tengo otra pregunta para ti. Ron lo miró. ¿Vas a contarle tus planes a Naruto y al resto de tu pequeño grupo de gente angustiada, o simplemente vas a desaparecer? Esta vez, Harry suspiró y se encogió de hombros. No estoy muy seguro, dijo, removiéndose ligeramente en la silla. Había tenido dolores musculares casi constantes en todo el cuerpo donde había resultado herido durante la pelea con Orochimaru, y estaba realmente cansado, pero Tsunade dijo que era algo bueno.
Al parecer, significaba que aún se estaba recuperando y que su cuerpo no estaba tan dañado como para rendirse, y mucha jerga médica que Harry no se había molestado en escuchar. Él solo quería que los dolores terminaran. No estoy seguro de si debería decírselo ahora, continuó. Es decir, ni siquiera sé si sobreviviré a la batalla con Voldemort. Recuerda lo que decía la profecía. Uno de nosotros tiene que matar al otro, así que no quiero darle falsas esperanzas ni nada por el estilo. Además, gruñó Harry y se movió de nuevo, estos dolores y la herida en el pecho no me dejarán entrar en batalla durante al menos un mes, quizá 2. Así que tenemos tiempo de sobra para obtener información, averiguar qué es el último Horcrux y cómo llegar a él y a Nagini. Y pronto tendré que volver a Kirigakure. Este viaje a Konoha fue imprevisto, como mínimo. Solo vine para asegurarme de que Harry sobreviviera a la batalla, los informes sobre tus heridas eran preocupantes, así que lo dejé prácticamente todo y me fui durante la noche. Ron frunció el ceño. Rukia me apoyó, pero otros no. Hay una kunoichi prometedora, Meiterumi, que parece estar ganando popularidad como la próxima Mizukage. Es una buena mujer y amable, pero aún no estoy listo para ceder el control. Ni se te ocurra pensar que te convertirás en uno de nosotros, pobres mortales, comentó Harry secamente. Ron le lanzó un lápiz. Lo dice el héroe y figura principal en la nota 1, pero 2, cuéntalos. 2. Mundos. Dame mi momento de gloria, maldita sea. El excomandante del escuadrón Ambú resopló. Claro que sí. Toma toda la atención que quieras. No quiero saber nada de esto. Le devolvió el lápiz a la pelirroja. El Mizukage sacó la lengua. ¡Oh, qué maduro! Exclamó Harry, y luego sacó una aguja Senbon de algún sitio y se la lanzó a Ron. Si tanto quieres un piercing en la lengua, te lo doy. Oye. Ron desvió fácilmente el Senbon y devolvió un shuriken. Harry dibujó un kunai. Chicos. Gritó Hermione. Actúen como niños. ¿Qué pensarían al ver al Mizukage y al comandante del escuadrón Ambú de Konoha actuando como niños pequeños? Pensarían que estábamos felices por la caída final de Orochimaru, y lo estamos, murmuró Ron. ¿De verdad te parece bien, Harry? Ya no soy el comandante del escuadrón Ambú de Konoha. Soy un simple Chunin y tengo todo el derecho del mundo a actuar como quiera. Además, me da igual lo que piensen ni lo que pase con Orochimaru. Harry refunfuñó, pero guardó el kunai. Hermione lo miró. ¿En serio? Después de 20 años trabajando a favor y en contra de tu abuelo, ¿no sientes nada? Obviamente no le creía. Diablos, Harry realmente no se lo creyó ni a sí mismo cuando llegó el momento. Él suspiró y se movió otra vez. Y apartó la mirada de ella. Acosar, Ron la interrumpió. Déjalo así, Hermione. Es obvio que tiene sus dudas sobre la situación. Después de todo, no es Voldemort, pero no puede darte una respuesta ahora mismo. Necesita tiempo para aclarar las cosas y luego, cuando esté listo, te lo dirá. ¿O no? Déjalo así por ahora. Solo estoy preocupado, lo sé. Harry sonrió levemente. Hermione suspiró. De acuerdo. No diré ni una palabra a menos que quieras hablar. Pero no esperes que no me preocupe. Ni se nos ocurriría, bromeó Ron. Empiezo a sentir que estamos de vuelta en Hogwarts, en nuestros primeros años. Me meto de lleno en todo, Ron me acompaña como compañero, y Hermione hace el trabajo de verdad, es la mente maestra del equipo y se preocupa por todos nosotros. ¿Compañero? ¿A quién llamas compañero, Potter? Hace casi 20 años que no soy compañero. Dímelo en la cara si te atreves. Entonces, ¿admites haber sido su compañero antes? Harry. Estarás muerto cuando te ponga las manos encima. Ron. Harry. Parad. Bajad esas armas, ustedes dos. Harry. Hombres. Line. Es inútil, simplemente no logro entender qué es el último Horcrux. Hermione suspiró y bajó la vista hacia sus papeles. Ella y Harry estaban sentados en una de las muchas casas de té de Konoha, disfrutando del sol, el clima cálido y, de paso, un refrigerador. Ron y los magos se habían marchado de Konoha la semana pasada, y todo había vuelto a una relativa normalidad, tan normal como podía serlo en una aldea oculta de Shinobi. Harry bajó la vista hacia los papeles. Era la investigación que Hermione había logrado reunir la semana pasada, y era una cantidad considerable considerando el poco tiempo que había tenido, pero también tenía razón. No había absolutamente nada en su investigación que pudiera decirles que era o podría ser el último Horcrux. Claro, el señor tenebroso podría haber hecho solo 6, pero lo dudo, continuó Hermione.
Era tan cuidadoso con todo lo demás que dudo que hubiera dejado algo tan importante en manos de un número no mágico. Gimió y se pasó una mano por el pelo. Simplemente no lo sé. Bueno, Voldemort nunca nos lo puso fácil, ¿verdad? Y logramos descifrar sus planos a los 11 años. Podemos descifrar esto también, respondió Harry y dio un sorbo a su té. Estaba disfrutando mucho de su retiro de Ambú. Para empezar, el tiempo libre que de repente tenía era maravilloso para relajarse. Y con la orden de la Hokage de tomarse las cosas con calma hasta que estuviera satisfecha con su recuperación, Harry había pasado mucho tiempo simplemente paseando por la aldea o incluso sentado aquí y allá, leyendo libros que había recopilado a lo largo de los años, pero que nunca había tenido tiempo de leer. Incluso se había atrevido a leer la serie Icha Icha de Jiraiya. Hermione resopló y mordió con saña un bocadillo. Sí, claro que podríamos averiguarlo si tuviéramos más información. Que no la tenemos. No es como si pudiéramos ir a Inglaterra, acercarnos a Voldemort y pedirle educadamente que nos cuente sobre sus horcruxes y todo lo demás. Harry rió disimuladamente ante la sola idea. Sí, no podía ir y hacer eso, por muy triste que fuera. Habría facilitado demasiado las cosas. Habría sido genial, sin embargo, simplemente terminar con todo. Esta sensación de casi jubilación había despertado en Harry el deseo de más paz y días de ocio. Descubrió que le gustaba estar jubilado y no tener que preocuparse más, dejando que las generaciones más jóvenes tomaran el control, por así decirlo. Aún tenía que reprimir sus instintos de salir corriendo a trabajar con Ambú cada vez que notaba la presencia más mínima de Ambú. Casi 3 años de Ambú fueron difíciles de superar en 2 semanas. Tomaría tiempo, pero le ayudó que Harry no quisiera volver a trabajar con Ambú. Entonces, ¿cómo estás, Harry? Hermione, aparentemente, había renunciado a la investigación por el momento. Disfrutando de mi jubilación. Me has visto por ahí leyendo. Creo que estoy ganando la reputación de ratón de biblioteca. Ella molesta. Me alegra mucho que hayas vuelto a interesarte por la lectura, pero no me refería a eso. Estaba preguntando sobre todo esto de Orochimaru. Dijiste que no preguntarías. Dije que te dejaría en paz, sí, pero todavía me preocupa y lo sabes. Harry, él era tu abuelo. Suspenso. Lo sé, Hermione, créeme, lo sé. ¿Cómo lo estoy llevando? Harry miró a la gente que pasaba por la pequeña casa de té. Me entristece que haya muerto como dijiste, era mi abuelo, pero también me alivia que al menos un enemigo esté en la tumba. ¿Qué más puedo decir? Bueno, podrías decirme qué sientes por ser quien lo mató. Hermione lo miró con ojos de halcón. Harry resopló y la señaló con el dedo. La causa de su muerte, sí, pero no quién lo mató. Yo provoqué su muerte, pero Jiraiya y Tsunade cometieron el crimen. Esa es una distinción sutil, Harry. Delgado, pero muy importante. No soy como Voldemort. Jamás mataré a mi familia, tenga o no un abuelo malvado. Lloro a mi abuelo, pero no al villano malvado que era, y era más lo segundo que lo primero. Hermione lo miró fijamente un rato más, con un parecido sorprendente a la profesora McGonagall, pero luego sonrió y se recostó. De acuerdo. De acuerdo, te creo. No te importa, a pesar de todo, a pesar de ser tu abuelo. Pero sabes que si necesitas hablar, que alguien te escuche o cualquier cosa, estoy a tu disposición, ¿verdad? Sonrió. Lo sé y te lo agradezco mucho. Ahora, volvamos a la investigación y veamos si podemos llegar a algún lado. Hermione gimió pero recogió sus papeles. XXXX, Tsunade hurgó, tocó, jaló y movió las extremidades, con el rostro muy serio mientras examinaba el cuerpo de Harry con detenimiento. Le tomó media hora de todo antes de que finalmente quedara satisfecha y le permitiera a Harry volver a ponerse la camisa y el chaleco antibalas. La recuperación va muy bien. Tus músculos se han consolidado como deberían, la piel se mantiene firme como debería. También tiene la elasticidad adecuada. Tu rango de movimientos ha empeorado un poco y no creo que vuelva a ser como antes de la batalla con Orochimaru. Nunca podrías haber continuado como comandante de escuadrón Ambú aunque lo hubieras deseado. Menos mal que no quiero, ¿no? Harry sonrió mientras se ponía la ropa. Querámoslo o no, los shinobi nunca son verdaderamente felices cuando se retiran por completo o simplemente de Ambú. Sin embargo, pareces muy feliz con ello, y no he tenido noticias de que hayas aparecido en el cuartel general de Ambú simplemente porque estás acostumbrado. Tsunade lo miró fijamente. Harry puso los ojos en blanco. Claro que me mantengo alejado. Estoy retirado. Tenía más control que eso. Y nunca quise ser un shinobi, para empezar.
Tsunade parpadeó. No lo hiciste. Ni hablar. Harry le sonrió. Ya sabes cómo operaba Orochimaru. Se hacía pasar por un salvador y ponía a su servicio a cualquier pobre desgraciado como pudiera. ¿Entonces te engañó? No. Sabía exactamente lo que hacía, pero necesitaba ir a tierras Shinobi y él estaba allí convenientemente. Así que lo usaste a él. La Godaime Okage negó con la cabeza. ¿Sabes? Eso se parece mucho a mismísimo Orochimaru. Su sangre se apoderó de ti. Y te enseñó muy bien. Harry se encogió de hombros. Fuera lo que fuese, me ha sido muy útil a lo largo de los años. Y me enorgullezco de no ser ni la mitad de malo que Orochimaru. Gracias a los dioses por eso, resopló Tsunade. No quiero pelear contigo nunca más. Has mejorado, pero tu cuerpo aún debería descansar lo máximo posible. Te estás haciendo mayor y el descanso es lo único que te puede ayudar. Te has exigido demasiado estos últimos años. Te daré otra semana de descanso antes de volver a ponerte en activo. Tengo un montón de papeleo con el que puedes ayudarme. ¡Viva el maravilloso papeleo! El sarcasmo en la voz de Harry podría haber enterrado a todo Konoha en una capa de 1 kilómetro de espesor. Tsunade le dio un suave golpe en la cabeza. Deberías estar agradecido de haber sobrevivido. Ahora bien, ¿qué hay de ese Voldemort del que hablaste? El que te hizo querer la bola de cristal del Hokage. ¿Qué harás con él? Mátalo. ¿Y cómo lo harás? Harry se aclaró la garganta. Seguimos trabajando en eso. Nos falta información vital. Después de eso, bueno, no me gusta planear demasiado. Un plan demasiado detallado aumenta las posibilidades de que algo salga muy mal. Así que, cuando llegue el momento de deshacerme de él, ya veré. Depende de la situación. Tsunade asintió. De acuerdo. Solo avísame cuando desaparezcas. No quiero que te consideren un ninja renegado ni nada por el estilo. El hombre de ojos verdes simplemente sonrió. XXXX, el mayor problema que tenían, según Harry, era que sabían que Voldemort tenía 7 Horrocruxes, pero desconocían cuál era el último. La Orden del Fénix se había encargado de 5 de las abominaciones durante las últimas 2 décadas, y los magos se sentían cada vez más insultados cada vez que encontraban un nuevo Horrocrux vinculado a uno de los objetos históricos más importantes del mundo mágico. Era como una bofetada a todos los magos por parte de Voldemort, un miren lo que hice y no podrán detenerme. Y todos lo odiaban cada vez más. Todos estaban listos para que terminara la guerra. Pero eso los devolvió al principio. Sabían que les quedaban 2 Horcruxes que deshacerse y destruir, y uno de ellos era la propia Nagini. Pero ¿qué demonios era el último? ¿Por qué estaba tan bien escondido que ni siquiera Hermione Granger pudo encontrarlo? Era una pregunta que Harry se planteaba muy a menudo últimamente. Tenía todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre esas cosas, los ninjas Chunin tenían bastante tiempo libre y Harry, que seguía de baja médica, tenía aún más tiempo libre que nadie. Entonces, ¿qué otra cosa se suponía que podía hacer aparte de pasear por Konoha y preguntarse sobre los Horcruxes? Luego estaba la profecía. La única profecía auténtica de Sybil Trelawney. Los shinobi, al menos que Harry supiera, no la conocían. Era estrictamente necesario, y ni siquiera la mayoría de los miembros de la orden sabían qué implicaba realmente. Y a menos que quisieran una filtración, era mejor que no se filtrara. La parte de la profecía sobre ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva era un poco extraña, pensándolo bien. Porque tanto Harry como Voldemort estaban vivos y lo habían estado durante los últimos 20 años, aproximadamente. A menos que esa parte no debiera tomarse del todo literalmente y significara algo como ninguno puede tener una vida normal hasta que el otro estire la pata, porque hasta entonces estarán tan centrados el uno en el otro que olvidarán todo lo demás. Eso sonaba al menos más plausible. La profecía establecía claramente que Harry y Voldemort debían luchar entre sí y que solo uno de ellos sobreviviría. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan importante la parte sobre la muerte mutua entre Harry y Voldemort? O, en otras palabras, ¿por qué solo ellos podían matarse entre sí? ¿Por qué, por ejemplo, un gran equipo de miembros de la Orden Shinobi no podía irrumpir en el escondite de Voldemort y trabajar juntos para matar al Señor Oscuro? Incluso Voldemort tuvo que ceder ante varias docenas de maldiciones asesinas, diversas armas afiladas y jutsus que le lanzaron. ¿Y qué hay de la parte que decía que Voldemort lo marcaría como su igual? Harry ya tenía la marca, el rayo en la frente del que sabía que nunca se libraría. Estaba ahí para quedarse, para que todo el mundo lo viera y admirara. Lo representaba todo hasta el momento, desde el principio hasta el final.
Harry suspiró mientras se recostaba en el sofá. Su apartamento estaba en silencio una vez más. Sus amigos estaban todos en misiones o en otros trabajos mientras él disfrutaba de la tranquilidad de una baja médica. Disfrutaba bastante de no tener nada que hacer ni de qué preocuparse. Si sobrevivía a la pelea con Voldemort, Harry presentía que disfrutaría al máximo de su jubilación. ¿Y si la cicatriz no es la única marca? Murmuró para sí mismo, medio dormido y casi sumido en sueños. Harry, soñador, siguió el pensamiento más profundamente, más lejos. ¿Y si la cicatriz no fuera la única forma en que Voldemort lo marcaría? ¿Y si no fuera la forma de marcar de la que hablaba la profecía? ¿Y si hubiera otra marca? Una que la gente no pudiera ver, pero que estuviera ahí y que lo vinculara de Voldemort. Algo que le permitiera hablar Parcel y ver lo que hacía Voldemort incluso estando a kilómetros de distancia en continentes diferentes. Algo que le permitiera a Voldemort enviar sueños a Harry y que le permitiera ver lo que sucedía alrededor del Señor Tenebroso cada vez que experimentaba emociones fuertes. Harry se puso de pie de un salto, bueno, saltó tanto como pudo aunque todavía le dolían los músculos, y comenzó a caminar de un lado a otro por su apartamento. ¿Podría ser el último Horrocrux? Marcado sin querer cuando Voldemort intentó matarlo, sin que el Señor Oscuro lo supiera. O, más probablemente, Voldemort lo sabía, pero creía que estaba a salvo porque había tenido otros Horrocruxes en los que confiar. ¿Podría ser esta realmente la respuesta al enigma que buscaban? ¿Por qué no se le había ocurrido antes? ¿De verdad había estado tan concentrado en acabar con Orochimaru y encontrar los demás Horrocruxes? ¿O había estado tan concentrado que todos los Horrocruxes, excepto Nagini, habían sido objetos en lugar de seres vivos? Pero Nagini debería haberles dado una pista, sobre todo a Hermione, de que los seres vivos también podían ser Horrocruxes. Quizás Hermione lo vio, pero no lo hizo porque era la mejor amiga de Harry y siempre quería mantenerlo alejado de los problemas. ¿Podría ser esa la razón por la que no lo habían encontrado hasta ahora? Pero ¿y si realmente era cierto y Harry era el Horrocrux, qué significaba eso para él? Los Horrocruxes tenían que ser destruidos para que Voldemort pudiera ser asesinado. Destruidos. Harry tenía que morir. Se sentó nuevamente en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y mirando sus manos. Harry tenía que morir para que el resto del mundo viviera. Tenía que renunciar a todo ahora que finalmente había derrotado a Orochimaru, ahora que la luz al final del túnel finalmente era visible. Tenía que sacrificarse de nuevo para que el mundo entero viviera. 20 años de trabajo para acabar con un loco no eran suficiente sufrimiento. ¿De verdad podría renunciar a todo? ¿A la promesa del retiro tranquilo que había deseado? Ver a Naruto convertirse en el mejor Hokage de la historia, ver a Itachi finalmente sentar cabeza, Harry todavía apostaba a que el tipo rozaba la asexualidad, ver a Manji finalmente producir un mini Manji, a Kakashi quizás juntarse con Hermione, había cierta química sospechosa entre los dos a pesar de la diferencia de edad. ¿Y todos los demás? ¿Podría renunciar a su vida para salvarla de ellos? Sí. No había ninguna duda en su cuerpo de que podía y que lo haría. Diablos. Harry ni siquiera estaba seguro de que la hipótesis fuera viable o cierta. Él. Un Horrocrux accidental. Las probabilidades de que fuera cierto eran de 1000 millones a una. No 1 millón, sino 1000 millones. ¿Pero qué más podía hacer? No era como si pudiera simplemente preguntarle a Voldemort. Ni siquiera acercarse a 3 kilómetros del Señor Tenebroso sin ser invadido por mortífagos ansiosos por tener su cabeza en bandeja para impresionar a su amo. Harry resopló. Aquí estoy, superando la angustia de haber llegado al final, pero aparentemente tener que morir, y Voldemort, precisamente, me lo está poniendo difícil. Negó con la cabeza y suspiró. Esto no iba a ser nada fácil, ¿verdad? Los problemas no paraban de crecer. 1. Tenía la hipótesis de ser el último Horrocrux desconocido, pero no tenía forma de comprobarlo a menos que dejara que alguien lo matara. Si se equivocaba, todo se iría al garete. 2. Según la profecía, solo Voldemort podía matarlo, pero eso no ocurriría si los mortífagos tuvieran algo que ver. No, Harry jamás se acercaría a Voldemort mientras se disfrazara de Harry Potter. Necesitaba algo más, a alguien más. Digamos, como Lobo de Konoha, el Ambú. Claro, había renunciado al trabajo y todo eso, pero Voldemort no lo sabía. Y el Señor Tenebroso había contactado con Ookami, el Ambú, mientras Harry visitaba el mundo mágico y Hogwarts. 3. ¿Cómo contactar al Señor Oscuro? ¿Cómo contactar al Señor Oscuro de forma que el hombre, con su paranoia, supiera quién era? La carta.
murmuró Harry para sí mismo, dirigiéndose a su habitación y al compartimento secreto encantado que tenía allí. Cuando visitó Hogwarts como Okami, los mortífagos de Voldemort atacaron y le entregaron a Harry una carta del Señor Tenebroso. Abrió la habitación encantada y la sacó. Allí estaba, la carta. Tal como el mortífago había dicho hacía meses, tal como Harry había leído hacía meses, el Señor Oscuro quería Shinobi de su lado, quería contratarlos y el hombre prometía una gran cantidad de dinero si se unían a él, al menos por un tiempo. La alternativa a unirse a Voldemort era aceptar una misión. Una misión que implicaba matar a un tal Harry James Potter. Voldemort quería a Okami, del Ambú de Konoha, porque había oído que era uno de los mejores shinobi del continente, aparte de los Cajes. La carta terminaba así. Te doy 12 meses para decidirte. Cuando quieras hablar conmigo, ven a Stonehenge, hasta un mugle podría indicarte el camino, y encuentra la pequeña serpiente que he colocado allí. Ella me informará, y así iré enseguida y nuestra reunión podrá comenzar. Espero una larga y fructífera colaboración, señor Okami. Los 12 meses estaban a punto de terminar. Habían pasado más de 10 meses desde que Harry había estado en el mundo mágico y había recibido la carta. El 12 era un número mágico. Stonehenge, aunque ya no se usaba, seguía siendo un lugar mágico. Magia salvaje, magia poderosa. Era obvio que Voldemort intentaría algo allí, incluso si Okami se negaba a unirse a él o a trabajar para él. Demonios, probablemente planeaba hacer algo, incluso si Okami aceptaba trabajar con él o para él. Toda esta iniciativa sería muy peligrosa. Fue lo único que se le ocurrió a Harry. En 20 años de búsqueda, no habían recibido ni un solo rumor sobre el último Horcrux, y aquí podría estar. Voldemort le había dado una razón y un medio para contactar con el Señor Tenebroso, para atraerlo y encontrarse cara a cara con él. Fue la mejor oportunidad que tuvieron. Fue la única oportunidad que tuvieron. Pero, se recordó, tengo que asegurarme de que Nagini también muera, pase lo que pase. No podré hacerlo, así que alguien más tendrá que hacerlo. Pero si alerto a la gente de este plan descabellado demasiado pronto, me obstaculizarán y me detendrán, y no podemos permitirnos eso. Pasó los 2 días siguientes intentando descifrarlo, intentando idear un plan sencillo que pudiera funcionar en cualquier escenario. Al final, creyó haberlo conseguido. Esto iba a ser complicado. Requeriría un tiempo específico de su parte y de lo que hizo antes del encuentro con Voldemort, pero podría funcionar. De todas formas, no tenía nada más con qué trabajar. Ahora solo tenía que esperar pacientemente una semana o 2 más y finalmente podría activar su trampa para atrapar al Señor Oscuro y terminar con su vida para siempre de una forma u otra. Esto iba a ser todo.